Era baloncesto en Back to Back. Pues aquí estamos en una nueva entrega de Back to Back. Esta vez estoy yo aquí solito como representando a Baloncesto, así que nada, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues sí, yo voy a hacer hoy de Manuel yo. Sí. Bueno, lo voy a intentar, no estoy a su altura, pero bueno, bien. Vamos a ver qué tal queda el dueto este de ópera. Sí, vamos aquí, que hoy además vamos a hablar de un equipo que lo estábamos comentando antes fuera de micro, que a mí me encantaba y que creo que a ti también, ¿no, Alejandro? Que eran los Seattle Supersonics de esto de mediados de los 90 y la época de George Karl, Shawn Kemp, Gary Payton, equipazo, ¿no? Sí, me acuerdo, te lo estábamos comentando ahora, ¿no? Mientras empezamos, que me acuerdo yo sobre todo de la segunda parte. A Gary Payton era un jugador que me encantaba, me acuerdo de hecho, fíjate de los recuerdos que se te quedan de chaval, yo era un niño chaval, vamos, de una portada que protagonizó Gary Payton, no sé si fue, había varias revistas en España de la NBA, yo no sé si fue la oficial o la XXL que he comprado también, pero una revista de la leche, ¿no? No sé, era un jugador y el equipo, por supuesto, pues para mí es de los mejores equipos sin duda de los 90 y bueno, ya ahora lo vamos a hablar, ¿no? De todo lo que consiguieron, que no es poco, pero vamos, de los grandes rivales de los Bulls de Jordan, que ya de por sí yo creo que es un mérito impresionante. Sí, esto es una época que, bueno, depende de cómo se mire, fue exitosa o hubo fracasos, ahora los comentaremos, ¿no? Luces, sombras, pero que yo creo que ha quedado ahí entre los aficionados de los Sonics, desde luego, que todavía hay muchos, pues como una de las épocas más brillantes de siempre de este equipo, aunque no hubiera anillo, que eso sí había sucedido durante el periodo de máximo esplendor anterior a este de la franquicia, que fue el de Gus Williams y Jack Sigma, cuando ahí dirigidos por Lenny Wilkens, pues se llevaron el anillo del 79. No hubo campeonatos, como decimos, pero vamos, que casi todas las votaciones que se hicieron cuando la franquicia se mudó de Seattle a Oklahoma City y pasaron a llamarse los Thunder, pues el nombre de George Karl salía como el mejor entrenador de siempre de esa franquicia. Vamos a tratar de ver un poco por qué estos Seattle Supersonics de los 90, un equipo, pues eso, que por eso lo recordamos, Alejandro, porque era espectacular, que corría, de estos que hacían alley-oops, pues eso, que te divertías viéndolo. También tenían ahí pues cierta chulería, ¿no? Un poquito bueno, ahí de marcar territorio, y además ganaban, o al menos lo hacían en temporada regular, que ahora lo veremos. No podemos decir que llegaran a dominar la NBA, pero por momentos sí dio la sensación de que podrían haber llegado a hacerlo, porque así de buenos eran. Ese trío, ¿no?, que formaron Payton y Kemp en la cancha, con George Karl en el banquillo, pues pudo llegar a lo más alto, pero se dieron ahí una serie de circunstancias que ahora repasaremos, que hicieron pues que no tocaran techo y que el proyecto quizás acabara antes de lo que debía, ¿no? Yo no sé ahí tú qué opinas esto de cuánto tiempo dar a un equipo, ¿no? Ahora comentaremos cómo se formó y cómo se descompuso, pero igual se le pudo dar más confianza, ¿no?, a este proyecto de lo que se le dio, o haber conseguido que durara más. Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces la paciencia de las franquicias de los general managers o de los propietarios, pues bueno, es la que es. De todas formas, yo, lo que comentas, ¿no? Si valorar este proyecto como fracaso o exitoso, yo creo que es más exitoso que fracaso, ¿no? Porque también hay que entender que los años 90, y no es por repetirnos, ¿no? O no es por repetirme, pero yo creo que estando arriba del todo, siendo el techo, los Bulls, yo creo que también al resto de las franquicias hay que valorarlo en base a eso, a que estaba posiblemente el mejor jugador de la historia, digo posiblemente, que bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero posiblemente el mejor jugador de la historia, con uno de los mejores equipos históricos. Entonces, a equipos como los Supersonics, incluso lo puedo extrapolar a otros equipos como Utah Jazz, yo creo que el llegar a enfrentarse a las finales y plantar cara e incluso ganar partidos de las finales a estos Bulls, yo creo que poco más se puede pedir. Es el típico equipo que tuvo la mala suerte de coincidir en una época histórica con un equipo tan dominante, pero para mí es más exitoso, sin duda, y ahora lo iremos un poquito, iré ampliando según vayamos hablando, mi opinión, pero yo creo que es un equipo bastante exitoso y lo decía antes, para mí de los mejores equipos de lejos de los años 90.
Sí, yo creo que por eso han quedado en el recuerdo, ¿no? Que para mí eso también es un signo, ¿no? De que un equipo es realmente bueno cuando pasados los años se sigue hablando o tienen un nombre o un apelativo, ¿no? Porque se les recuerda y en este caso es así. Y hay otros equipos que ganan anillos y que luego no pasan sin pena ni gloria, ¿no? Cuando ya han pasado unos años. Y aquí pues estamos hablando eso, de un equipo que 25 o no sé cuántos años después, pues vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar hablando un poco de la franquicia para situarnos. Estos Seattle Supersonics, que habían iniciado su andadura en la NBA en la temporada 67-68, siendo la primera franquicia además de esa ciudad que habían uno de los que allí denominan los major sports, ¿no? Los 4 grandes deportes profesionales, fútbol americano, béisbol, hockey o baloncesto. El nombre salió de una consulta popular, lo propusieron un profesor de primaria y su hijo y triunfó, lo de los Supersónicos de Seattle. Y con Al Bianchi como entrenador, 3 rookies elegidos en el draft del 67 y, como es lógico, 9 jugadores llegados a través del draft de expansión, pues los Sonics empezaron como se espera que comience un equipo de estas características, jugando mal, ganando poco, 23 partidos solos, con Walt Hazzard, un producto de UCLA, siendo la estrella del equipo. No llegaron ni a 6.200 espectadores de media, y no es que llamaran demasiado la atención de nadie, ni dentro ni fuera de Seattle. Era un proyecto de perfil bajo, digamos. Una figura histórica para la franquicia, como Lenny Wilkens, del que ahora hablaremos un poquillo, llega en la campaña 68-69 como jugador-entrenador, cargos que compaginaría durante 3 años, hasta que en 1972 fue traspasado a los Cubs y también dejó de ser entrenador, obviamente. Los playoffs no los huelen en la franquicia hasta la 8ª temporada de existencia, en el curso 74-75, con un histórico que conocerá todo el mundo, como Bill Russell, de entrenador, que había llegado un año antes, y Spencer Haywood y Downtown Freddie Brown como jugadores más destacados. Ese curso 74-75 también se gana la primera serie de la historia de playoffs de los Sonics, con un 2-1 en la primera ronda del oeste ante tus Detroit Pistons, Alejandro, que por aquel entonces estaban en esa conferencia. Se repite en playoffs en la 75-76, pero luego en la 76-77 no. Bill Russell se va del equipo, era el entrenador y también el manager general, y se empieza una campaña 77-78 que es un desastre de inicio. Se había optado por un entrenador novato como Bob Hopkins en el banquillo. El equipo estaba 5-17 con este hombre. En los primeros 22 partidos de la temporada se le despide y vuelve a aparecer la figura de Lenny Wilkens en escena para tratar de reflotar un poco eso y salvar de alguna manera la temporada, pero no solo eso, es que logra acabar la fase regular con un balance de 47-35, da la vuelta completamente al equipo, basándose en la pareja de Gus Williams y Dennis Johnson en el backcourt, más un Jack Sigma que era novato ese curso, ayudando también, y secundarios de lujo pues como Fred Brown, Marvin Webster o John Johnson. Y en los playoffs, pues se deshacen de los Lakers, de los Blazers, de los Nuggets y se plantan contra todo pronóstico en la final de la NBA. Ahí el sueño se acaba porque pierden en 7 partidos ante los Washington Bullets, pero prácticamente con el mismo núcleo más la adición de Lonnie Shelton, uno de los enforcers míticos de los 70. Pues los Sonics llegan de nuevo a la final de la NBA en la 78-79, vuelven a verse las caras otra vez con los Bullets en la final, pero esta vez ellos se llevan el gato al agua, 4-1, consiguiendo el primer y único anillo de la historia de la franquicia. Luego ya con Wilkens al mando y con Gus Williams, Dennis Johnson y Sigma en pista, caen en la final del oeste ante los futuros campeones, Los Ángeles Lakers, en 1980, y a partir de ahí pues podemos decir que el equipo empieza a ir un poquillo hacia abajo, no de manera acelerada, pero poco a poco pues va cayendo en la mediocridad. El 80 Dennis Johnson es traspasado, Gus Williams decide no jugar la 80-81 por disputas contractuales con la franquicia, los Sonics ni siquiera llegan a playoffs en esa temporada. Siguen 3 campañas en las que sí se llega a estos playoffs, pero bueno, definitivamente se había dejado de estar en la élite, había que reconstruir. En la 84-85, por ejemplo, y en la 85-86 pues se ganan solo 31 partidos, sin playoffs, por supuesto. Son el equipo con la peor media de asistencia de la liga, estaba pues eso, un poco muerto. Pero en el verano del 86 llega Bob Whitsitt para ocupar los puestos de presidente y manager general y los Sonics resurgen. Es la época de Dale Ellis, Tom Chambers y Xavier McDaniel. Se llega de nuevo a una final del oeste, pero hombre, el techo de ese equipo no era el anillo, el proyecto vuelve a decaer un poco. Esos Sonics también míticos, ¿no, Alejandro?
de Ellis, Chambers y McDaniel. No sé si tú esos te gustaban o los tienes ahí, porque ellos son otro equipo también histórico de los Sonics, también bastante divertido de ver. Sí, no, bueno, les conozco de oídas, de haber visto a lo mejor alguna imagen. No les tengo demasiado tampoco en la cabeza. Tampoco, no soy un gran experto en estos Sonys, porque la verdad que ya a partir de que llega Gary Payton es cuando ya me empiezo a centrar en el 90, pero sí que es cierto que los últimos 4 años anteriores a la llegada de Gary Payton, la verdad que no les tengo demasiado en el radar. Esta era la época, claro, que para los que ya somos muchísimo más mayores que tú, pero es un yogurín, pues cuando empezamos con Cerca de las Estrellas ahí a ver NBA, pues eran Tom Chambers, ahí, jugador blanco que hacía mates, ¿no? Que nos llamaba a todos la atención. Xavier McDaniel, un tipo peligroso con una pinta de que en cualquier momento iba a soltarle un mamporro a alguien y ahí a los que empezamos eso a ver ahí con 13 Cerca de las Estrellas, era un equipo, por lo menos a mí, que me llamaba bastante la atención. Y luego hay un tirador finísimo como era Dale Ellis. Sí. Y lo he dicho, un equipo eso que llegó a jugar una final del oeste, pero no gana. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar ya de lo que es el objeto de este programa, que es el equipo de los 90. Llega el draft de 1989, los Sonics tenían ahí 2 selecciones de primera ronda, no demasiado altas, la número 16 y la número 17. Con la primera escogen a Dana Barros, un base del Boston College, un grandísimo tirador, uno de estos adelantado a su tiempo, que hoy en día pues estaría cobrando una millonada en algún equipo si hubiera llegado, pues eso, 25 o 30 años más tarde a la liga. Y con el número 17 escogen a Shawn Kemp, un chico que venía directamente desde un community college llamado el Trinity Valley. Nadie sabía mucho de él, en una época, claro, sin internet ni nada parecido, pues no, alguien que no había jugado en la liga universitaria estaba muy bajo el radar. Hasta hubo abucheos entre los aficionados de los Sonics que estaban viendo ese draft en directo con una pantalla gigante en el pabellón del equipo. Y es que este Kemp, pues, bueno, era un crío realmente con 19 años, una capacidad atlética que rozaba lo absurdo, que fue algo que dijo su compañero Michael Cage al poco de verlo en los primeros entrenamientos, pero que estaba verde, no es que tuviera demasiados fundamentos. Estaba claro también que tenía un potencial tremendo por esas cualidades físicas tan fuera de lo común que traía de serie. Vieron enseguida pues, que podía correr como un base, que saltaba más que nadie en el equipo y que además tenía una gran confianza en sus posibilidades. Decían que a veces un poquito excesiva, ¿no? Aunque él era un tipo bastante callado, pero sí muy confiado en sí mismo y retador siempre en la cancha. Bernie Bickerstaff, el entrenador de los Sonics por aquel entonces, no tuvo miedo además de ponerlo en pista, a pesar de todo esto que hemos contado, de la inexperiencia. Y como rookie, pues Shawn Kemp se va, no respetable, 6 puntos y medio, 4,3 rebotes en casi 14 minutos de juego, disputando 81 partidos. Este Shawn Kemp pues, había firmado un compromiso con la Universidad de Kentucky en 1988, pero fue declarado no elegible por las bajas notas que había tenido en el instituto y por verse envuelto además en un escándalo de robo y empeño de unas cadenas de oro que, valoradas en unos $700, que además pertenecían a un jugador de su equipo. Bueno, Kemp se fue entonces al Trinity Valley, este community college que hemos mencionado antes, pero tampoco jugó allí. Solo estuvo un semestre estudiando y se fue. Vamos, que estuvo al final prácticamente un año sin jugar al baloncesto organizado, pero aún así decidió presentarse al draft, que era un movimiento bastante arriesgado en aquel entonces, porque desde que Moses Malone, Darryl Dawkins y algunos más en los 70 lo habían hecho, nadie se había vuelto a presentar a un draft sin haber pichado una universidad. Así que los Sonics arriesgaron desde luego, pero apostaron por él y Alejandro, podemos decir que ganaron, ¿no? También para poner a la gente en contexto esto, que no era, bueno, era una cosa absolutamente rara el coger a un chico así sin haber pasado por la universidad en aquella época. Y problemático, o sea, ya venía con un currículum que, por cierto, fíjate cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Cómo se valoraba en esa época las notas para poder, primero, dar el salto a la universidad. Es decir, era una época en la que el rendimiento académico también te marcaba tu carrera profesional, cosa que hoy en día yo como mínimo lo pongo en duda, ¿no?
Pero sin duda fue una apuesta súper exitosa porque Kemp fue, junto a Peyton, fueron el pilar maestro sin duda de este proyecto. Es a un Kemp que le vi y le sufrí también, ¿no? Como aficionado de los Pistons, fue un jugador, bueno, jugaba de 4, jugaba de 5 en ambas posiciones, le vi bastante, cambiando bastante. Yo creo que fue uno de los jugadores más dominantes, sin duda, de los años 90, pero desde prácticamente su segunda temporada. En la primera jugó como sexto, séptimo hombre desde el banquillo, pero ya a partir del 90-91, bueno, titular indiscutible. Sí que es cierto que tuvo algunos bajones físicos, alguna lesión que en alguna temporada, en el 91, en el 92, le lastraron un poquito, pero vamos, un jugador con muy poco tiro. Sí que es cierto que no tenía prácticamente tiro más allá de 2-3 metros, pero debajo del aro era imparable. Sí, realmente una de las imágenes de la NBA de los 90, ¿no? Cuando empezaron esto de, veíamos los top 10, ¿no? De las jugadas de la semana, pues claro, un tipo de estas características, un freak, ¿no? Atlético, pues empezó a salir mucho y realmente también la liga se benefició bastante de la espectacularidad de Kemp, que en esa campaña de novato, pues ya hemos dicho, buenos números. La 89-90, los Sonics acaban al 50%, 41 victorias, 41 derrotas, se quedan sin playoffs por un pelo, ya que terminan con el mismo récord que el octavo clasificado de su conferencia, de la Oeste, los Houston Rockets. Bueno, pues no había eliminatorias, pero eso hacía que entraran en la lotería del cara al draft de 1990 y tuvieron la suerte de cara, porque partiendo desde una posición eso, de a punto de meterse en playoff, pues les cayó el número 2. Los Sonics buscaban un base, Nate McMillan era, que luego ha tenido una carrera bueno, más o menos exitosa como entrenador. La última parada, cuando estamos grabando esto, pues en los Atlanta Hawks, que ya no está. Bueno, Trajan no es su mayor fan, todo hay que decirlo. No, ya sabemos que no. Pues era el base en aquel entonces, pero era realmente, no era un director de orquesta y bueno, tenían claro en la franquicia que necesitaban algo más. McMillan era un muy buen comodín, pero querían a alguien con más capacidad ofensiva y de creación y apostaron con ese número 2, algo que tampoco era muy habitual, pues por un base como Gary Payton, procedente de Oregon State, un jugador que había evolucionado pues, de ser un proyecto de poco, para nada de estrella, porque había salido del instituto sin llamar demasiado la atención. Tampoco es que hubiera destacado mucho sus primeros años en la universidad, pero como senior pues había explotado y llegaba con fama de ser top tanto en defensa como sobre todo en no parar de hablar. Ya la fama de eso, de tener la boca suelta, ya la traía desde la liga universitaria, un Peyton que aterrizó pues con la confianza por las nubes. Dijeron que comparado con él, Kemp era modesto, como un monje, dijo Michael Cage también. Y por ejemplo, es que en una de sus primeras entrevistas después de la ceremonia del draft, además quien recuerda a Peyton sabrá que tenía así la boca como torcida, ¿no? Un poco de rollo gangsta. Pues dijo, los Sonics han acertado. Bases como Magic Johnson o yo no aparecen muy a menudo. Así que modesto, el amigo. Vamos, Peyton empezó a hablar ahí ante los micrófonos y no paró ya hasta su retirada. Seguramente seguirá sin parar de hablar hasta su muerte. Eso, ¿no? Hay que tener confianza en la vida, ¿no, Alejandro? Como, bueno, hombre, se tiró. Y te comparas con Magic sin problema. Sí, bueno, pero. Hombre, Magic es mucho Magic, pero bueno, ahí anduvo. Es decir, es arriesgado, ¿no? Cuando tú llegas a la liga y te pones ya ese pedo. Porque hoy en día lo estamos viendo en prácticamente todos los drafts. Siempre hay algún joven, algún chaval que se pone por las nubes, claro, pero lo complicado después es cumplir eso que estás diciendo, porque muchas veces se queda eso, bueno, nos olvidamos de ti, has dicho que es la reencarnación de Jordan y al final no llegas ni a la suela de los zapatos. Pero bueno, pero mira, en este caso Gary Payton llegó muy crecido, pero cumplió líneas generales, cumplió expectativas sin ninguna duda. Así que bueno, pero sí que es cierto, era de boca rápida y su paso por la NBA en ese sentido fue muy controvertido. Lo que pasa es que bueno, le acompañaban los números, le acompañaba el juego, pues bueno, tampoco se le puede dar mucha caña por ese sitio, pero sí que es cierto, no tuvo que ser un jugador fácil de tener en el equipo. Sí, ahora comentaremos algunas cosas de él porque le costó un poco empezar. El primer año, bueno, no fue muy llamativo. El equipo repitió récord, 41-41 en esta temporada de novato de Gary Payton y segunda de Kemp.
que bueno, pues también evolucionó un poco, pero nada del otro mundo. Dos jugadores, bueno, jóvenes, con proyección. Estaba Casey Jones, el ex entrenador de los Celtics, con los que había ganado los anillos del 84 y el 86. Era el que estaba al frente del equipo, debutaba esa temporada en los Sonics, en la 90-91. Ese récord de este año sí les da para los playoffs, el año anterior no, pero este sí. Y aunque caen en primera ronda, bueno, se lo ponen difícil a unos Blazers, mucho más hechos, mucho más equipo que ellos en aquel momento. Perdiendo por 3-2. Recordemos que las series antes iniciales de playoffs eran al mejor de 5 partidos. Bueno, esperanzador esto de cara al futuro, porque veían que tenían una pareja de jugadores que se podían complementar bien y además que se empezaron a llevar ellos a nivel personal bastante bien, parece, desde el principio, porque bueno, conectaron por un tema de edad también. Pasaban mucho tiempo juntos fuera de las canchas, a pesar de que eran muy diferentes de personalidad. Ya hemos dicho que Kemp era muy hacia adentro, fuera de las pistas, y Peyton era muy hacia afuera, dentro, fuera de la pista y en cualquier circunstancia, y comenzando una relación, bueno, también muy provechosa para ellos en la pista, donde se entendían muy bien, y es que parecía un tándem perfecto, jóvenes, lo que decimos, chulos, ¿no? Descarados, súper atléticos, y además que empezaron eso, a venderse muy bien su imagen por lo espectaculares que les empezó a crear un hype en muy poco tiempo, ¿no? Me empezaron a salir en jugadas esto del top 10, lo que comentaba antes, de los resúmenes semanales de la televisión. No es que hubieran demostrado mucho, pero se empezó a tirar de ellos, bueno, todo muy, muy de los 90 en la NBA, ¿no? Alejandro, que también lo vimos cuando llegó Grant Hill, que llegó mucho más hecho, por supuesto, que estos jugadores, pero que se buscaban nuevas caras casi cada año, ¿no? Para ver quién era el siguiente gran jugador, buscando el futuro sucesor de Jordan o alguien que pudiera competir con él, ¿no? En cuanto a popularidad. Sí, porque además, bueno, el Jordan, fíjate, no tuvo ese amago de retirada definitiva, que aunque bueno, tuvo dos retiradas. Es decir, que la NBA tenía la mosca atrás de la oreja durante todo este tiempo de que Jordan se marchase, entonces ahí va a crear un vacío, pues parecido va a ser el vacío cuando se retire LeBron en los próximos años. Entonces, claro, se necesitaba una gran estrella que vendiese esas zapatillas, que fuese la imagen de la NBA no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, ¿no? Que, aunque todavía no era tan internacional como hoy en día, pero bueno, ya era una liga muy seguida en Europa y lo empezaba a ser también en Asia. Entonces se necesitaba Grant Hill, Gary Payton, porque después había otros jugadores como Karl Malone y tal, y ya no tenían tanta prensa. Magic Johnson con el tema de su enfermedad, eso pues ya se tuvo que quitar de en medio enseguida, o sea, no valía Magic Johnson. Pues bueno, eran jugadores jóvenes que tenían, bueno, Iverson después también fue un amago, ¿no? De buscar Sí. ese perfil. Y lo que pasa es que yo no sé si se les juzgó convenientemente, ¿no? Porque en el momento que te empiezan a poner la aureola de sucesor de, yo creo que les haces un flaco favor y en determinadas ocasiones yo creo que se les juzgó más en base a posible heredero de que a lo que de verdad aportaron no solo a sus equipos, sino también a la NBA, porque Gary Payton era un jugador que vendía muchas camisetas y más allá de Seattle era un jugador muy conocido. Sí, sí, y eso, y que al final con el espectáculo participó en algún concurso de mates, pues fue imagen de Reebok durante muchas temporadas y también se le intentó vender, pero sí, daba la sensación muchos jugadores que solo se veían primero expectativas y luego decepciones, ¿no? Pero que nunca, el momento presente como que nunca existía, ¿no? Era el futuro tal y luego era la decepción porque nunca había llegado cuando se pasaba su mejor momento. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo empezó realmente ya esto, ¿no? La madurez de estos dos jugadores y cómo fue creciendo el equipo. Vamos a empezar con la temporada 91-92, muchas expectativas puestas en los Sonics, por lo que hemos dicho, ¿no? Por lo difícil que se le habían puesto a los Blazers la temporada anterior en playoffs, pero el equipo empieza esa campaña con un 18-18 en 36 partidos que lleva al despido de Casey Jones tras 3 derrotas consecutivas. El manager general, Bob Whitsitt, quiere cambiar el rumbo del equipo, quiere traer algo distinto. Suenan muchos entrenadores, Gary St. Jean, que era asistente de los Golden State Warriors, Doug Collins, que había entrenado a los Bulls hasta hacía nada, Mike Fratello, que había estado con los Atlanta Hawks, incluso el antiguo jugador del equipo, Paul Silas, que era muy respetado allí. Pero tras 4 encuentros con Bob Kloppenburg de entrenador interino, el elegido es George Karl. Una apuesta bastante exótica, o sea, fue lo que apareció
en algún titular en la prensa de Seattle de los periódicos, porque los Sonics se iban a otro continente a buscar a su entrenador, que no era nada común tampoco en la NBA, porque Carl estaba entrenando por aquel entonces, para quien no lo sepa, al Real Madrid, que estaba pues 17-7 en la ACB en enero de 1992, cuando le llegó esta propuesta y decidió dejar España para volar a Seattle. Y es que dijo George Karl: estaba en un punto de mi carrera en el que pensaba que tendría que entrenar en alguna universidad si quería volver a Estados Unidos. Por alguna razón que nunca he llegado a saber, Bob Whitsitt sacó mi nombre de un sombrero y salvó mi carrera. Y es que Karl no tenía muy buena fama por entonces alrededor de la liga, a pesar de que no había estado mucho por allí. Se hablaba de que era muy temperamental, que era egomaníaco, un poquito bebedor, que le daba ahí a las copillas de vez en cuando, pero también era considerado un tipo listo, un entrenador de jugadores y un obseso del baloncesto. Yo no sé si tú a George Karl también le tenías cuando estaba aquí en el Madrid. Sí. Yo que vivía en Madrid y que iba bastante a ver al equipo por aquel entonces, cuando estaba yo por allí, a mí me parecía un adelantado a su época en aquel momento cuando entrenaba al Madrid. Sí, mira, fíjate, le tengo más ubicado aquí en el Madrid porque era niño, pero yo de niño, que es una cosa que poquitas cosas he contado, veía bastante ACB, porque además se emitía en abierto en televisión española, y muchos sábados yo que se hacía la tarea y me sentaba y veía al Madrid. O sea, tengo recuerdos del Madrid por ejemplo, de Sabonis, cuando estaba en el Madrid, o sea, de muy de niño, y tengo recuerdos, y después ya sobre todo el Madrid que seguí fue el Madrid de, pues que sé, de Bodiroga, de Herreros, del Mayor de los Reyes. Ese Madrid le vi bastante. Y yo creo que, hombre, vamos a ver, el carácter tenía, evidentemente George Karl siempre lo ha tenido, o sea, siempre ha sido un entrenador muy recio en ese sentido, muy serio, muy formal, de la vieja escuela, y yo creo que en el Madrid hizo un papel, hombre, quizás para ser el Real Madrid, pues bueno, quedó segundo, creo, estuvo 2 años, si mal no recuerdo, en años alternos, quedó segundo, que era la segunda temporada, bueno. Claro. En su primera etapa, le tocó el entrenador cuando falleció Fernando Martín. Efectivamente. Entonces, claro, le tocó, bueno, pues una época bastante trágica, y el saber levantar eso y convivir con una circunstancia como esa, y le pilló en la primera etapa que estuvo en el equipo, y luego en esta segunda pues fue cuando dejó a la mitad de estar en Madrid, claro, por una oportunidad de estas que él pensaba que era un tren que no iba a volver a pasar, lo de volver a la NBA. Porque él había estado ya en la liga, había tenido su momento de gloria, por así decirlo, con los Cleveland Cavaliers, a los que había llegado con solo 33 años, tras haberse retirado antes de cumplir los 28 como jugador, que estuvo en la ABA. Él había jugado en la Universidad de North Carolina, en la liga universitaria. Y en la campaña 84-85 metió a Cleveland en los playoffs contra todo pronóstico, un equipo en el que estaba de estrella Wolby Free, todo un personaje que hemos hablado bastante en Era Baloncesto y seguiremos haciéndolo todavía. Le dieron incluso las llaves de la ciudad por meter al equipo en playoffs, vamos, era la estrella de la ciudad, pero fue despedido a mitad del siguiente curso. El suflé bajó pronto. Luego los Warriors apostaron por él un par de años más tarde, de nuevo hizo una gran primera temporada, jugando una de las semifinales del Oeste, y otra vez fue despedido a mitad de la campaña posterior. Parecía que duraba un año, pero la mecha luego era muy corta. Y eso había sido en la campaña 87-88, se despido, y desde entonces nadie en la NBA había querido saber nada más de él. Entrenó en la CBA, los Albany Patrons, donde había estado antes Phil Jackson, probó la aventura europea con el Real Madrid en estas 2 etapas que hemos dicho. Y eso, cuando estaba en la segunda etapa aquí en la CB, fue cuando recibió la llamada de Whitsitt, que dijo: George había tenido su pequeño éxito en Cleveland y desafortunadamente ese poquito de éxito que tuvo no fue lo mejor para un joven George, porque su ego era enorme. Eso fue como echar gasolina al fuego, y George empezó a crearle más problemas a George, y George llegó a ser el peor enemigo de sí mismo. Le llegó la oportunidad de los Warriors y la fastidió, y todo el mundo en la NBA empezó a odiarlo. Y él entró en una dinámica autodestructiva. Era un tipo que había pasado de pensar que era el mejor entrenador joven de la liga a pensar que nunca más iba a conseguir un trabajo. Pero le gustaba tanto el baloncesto que no le importó irse a la CBA o a España para seguir progresando.
Yo fíjate, si me permites, Claro. yo creo que el paso por España, por el Madrid, por la situación en la que vivió primero, heredando un equipo que venía de 15 años, ¿no? De ser entrenado por uno de los entrenadores más exitosos del Madrid, ¿no? Por Lolo. O sea, Sí. primero asumir esa responsabilidad, después vivir el fallecimiento de un icono, ¿no? Como, que además es la única camiseta, creo, corrígeme si me equivoco, es la única que tiene retirada el Madrid, el número 10. O sea, Creo que sí. todo lo que vivió este hombre en el Real Madrid, y a pesar de eso, bueno, sí que es cierto que la Liga la gana el Barcelona, pero bueno, el equipo no se desmonta, no cae en barrena, o sea, aguanta el tipo bastante bien. Yo creo que eso fue una prueba también de él como entrenador, De carácter. exacto, sí, de conseguir agarrar el timón y decir, bueno, estamos muy afectados anímicamente, estamos viviendo una situación muy complicada. Además, la gente, insisto, le miraba a él como el sucesor de uno de los entrenadores más exitosos del Real Madrid, y supo mantener el tipo. Yo creo que fue aquí, yo creo que en esta etapa, sobre todo en su segunda etapa en el Madrid, yo creo que es cuando demostró la madurez que ya había alcanzado como entrenador, y por parte de los Seattle Supersonics yo creo que hicieron muy bien fijándose en él. O sea, ahí también tuvo un ojo clínico, yo creo que el equipo, porque Sí. en el resto de Estados Unidos yo creo que pasó totalmente desapercibido esto que había demostrado en España George Karl. Sí, estoy seguro de que ahí no sabrían ni dónde estaba, si seguía en la CBA, si había dejado de entrenar o estaba de profesor en un instituto, no lo sabían, pero los Sonics sí le tenían localizado. Pero vamos, que toda la labor fue de este Wixit, porque comentó cuando le dije al propietario de los Sonics que él era mi opción, su respuesta fue estar de broma, pero él era el que había tomado la decisión de fichar y despedir a Casey Jones y esta vez decidió hacerme caso, no sin antes recordarme que mi trabajo estaba en la cuerda floja si eso no funcionaba. O sea que este Wixit se la jugó realmente con George Karl, por eso, porque tenía mala fama y no solo ante la prensa, porque por ejemplo Frank Leiden, que era el entrenador de los Utah Jazz y conocido, bueno, en ese momento ya era el manager general, ya era Sloan el entrenador, conocido por ser un tipo bastante simpático, bromista, dijo, cuando se supo el fichaje de George Karl, dijo, Seattle puede tener el mejor equipo, pero seguro que tiene al peor entrenador. Es un entrenador de CBA, le han despedido de todos los sitios. Su equipo va a necesitar un montón de disciplina y él no va a ser capaz de imponerla. Bueno, yo esto lo veo, ¿no, Alejandro? Bastante poco estilo, ¿no? El de Leiden diciendo esto en público de un colega, además con alguien con quien no había coincidido en ningún equipo, lo había tenido de rival. Pero bueno, esto es para hacernos una idea de la fama que tenía Karl entre sus propios compañeros. No le gustaba a casi nadie, parecía. Hombre, yo creo que las declaraciones son feas. Hoy en día yo creo que yo no concibo hoy en día No, entre los entrenadores ese tipo de declaraciones. Insisto, aunque lo pensase, no tiene, pero también es cierto que es otro momento histórico en la NBA y bueno, no sé, a lo mejor hizo estas declaraciones Frank Leiden pensando pues, bueno, que su paso por la NBA iba a ser fugaz, y después, bueno, que hubiese quedado, mira, yo os avisé, dije que este entrenador era malísimo, no sé qué estáis haciendo, pero no sé, no tiene mucho estilo este tipo de declaraciones, la verdad. lo que sí podemos ver, Alejandro, es la presión, ¿no?, de un entrenador. Cuando parece que todo el mundo da por hecho que vas a fracasar, no es la mejor manera de empezar, ¿no? Y más a mitad de temporada en un equipo. Y una prueba dura esta para Karl, porque parece que todo estaba en su contra. Pero bueno, yo creo que él, no sé, precisamente ese, entre comillas, exilio que tuvo en el Real Madrid, ese paso, por un lado tendría presión en sus adentros, todo esto evidentemente son imaginaciones mías, o bueno, Sí, lo que pienso yo, claro. ¿no? Yo creo que él tendría la presión por un lado de decir, bueno, es la oportunidad que he estado tanto tiempo esperando de llegar a la NBA, pero por otro lado decir, bueno, tampoco pierdo nada. Es decir, vengo de entrenar el que ya era uno de los mejores equipos de Europa, del Real Madrid, en una situación tan difícil. Él también, las espaldas ya eran más anchas, o sea, ya había, no sé, tampoco tenía mucho que perder más allá evidentemente de esa oportunidad de quedarse, pero posiblemente sin el paso por el Real Madrid, al que yo le doy personalmente mucha importancia, yo creo que no hubiese estado tan preparado. Yo creo que precisamente vino ya con mucha escuela, con madurez, no sé, estaba psicológicamente también más preparada para afrontar este reto, porque ya en Madrid tuvo mucha presión. Claro, es que la afición del Real Madrid, tanto en fútbol como en baloncesto, tampoco ha Sí. sido nunca fácil. Entonces No. yo creo que en ese sentido él ya venía bastante bien preparado para lo que se iba a encontrar, no solo en Seattle, porque la presión también en la ciudad fue bastante gorda, por así decirlo, sino también el resto de la NBA, que le estaba mirando pues de reojo, ¿no?, la llegada de George Karl, aunque tampoco en ese momento los Seattle Supersonics no eran un
contender, o sea, tampoco había demasiado foco, más allá de este tipo de declaraciones, no es como si hubiese llegado a Utah Jazz o a los Bulls o algo, o a los mismos Lakers, o sea, era un equipo, los Seattle Supersonics, que todavía que ni se esperaba ni de lejos que fuesen a alcanzar lo que después, ni la final de la NBA como alcanzó después, ni nada de eso. No, era un equipo del montón. Habían tenido unos buenos playoffs el año anterior, pero vamos, que viendo cómo habían empezado, parecía que ese año pues iban a volver a quedar fuera y a ver para dónde tiraban. Pero vamos, que Karl vino pisando fuerte, porque por ejemplo Gary Payton dijo que su impresión inicial sobre Karl fue: pensé que era un tipo muy arrogante, porque llegó de Europa y creía que sabía más que nosotros, pero nosotros también éramos arrogantes, yo lo era, y por eso nuestras cabezas chocaron al principio. Entonces empiezas a pensar en la situación, te das cuenta de que teníamos la misma personalidad y queríamos lo mismo, solo queríamos ganar y solo queríamos mejorar. Él había tenido la oportunidad de volver a la NBA y no quería desaprovecharla, porque sabía que si no sería la última. Solo quería marcar su territorio y yo el mío, así que chocamos mucho. Pero me demostró quién era cuando empezó a dejarme ser el tipo de jugador que yo quería ser. Empecé a cometer menos errores y él empezó a creer en mí. Me decía cosas como: mira, este es tu show, dirígelo y haz lo que tengas que hacer. Ahí me di cuenta de que este tipo tenía mucha confianza en mí y gracias a eso me comprometí a ser ese jugador que lo daría todo por él y ganaría partidos. Y George Karl dijo: creo que llegamos a un acuerdo de compromiso, hablando de su relación con Peyton. Yo me eché un poco para atrás, él se echó un poco para atrás, pero ambos seguíamos teniendo el fuego dentro de nosotros y nos respetábamos porque era un fuego similar. Solo ganar, eso era lo importante. Sal ahí y vea por todos ellos, haz lo que tengas que hacer. Y bueno, por los Sonics empezaron con Karl pues a hacer presión en defensa a toda cancha, traps constantes, 2 contra 1, al poste, rotaciones, cambios continuos, con Peyton, que sabemos que es uno de los mejores defensores exteriores, pues igual hasta de la historia, pero desde luego de los 90, pues era el estilete ahí en defensa y siempre con la intensidad como marca de la casa, ¿no? Llegó Karl y ahí no había ni un momento de relajación. Ahí tuvo que ver mucho una figura un poco conocida, como la de Bob Kloppenburg, ese interino que había ocupado el puesto de entrenador hasta que llegó Karl, que fue el que se encargó como asistente de todo el apartado defensivo y el que convenció a Karl de que había que empezar el edificio por los cimientos y que eso será en la defensa. Y bueno, así, pues de ese 18-18 que tenían hasta la marcha de Casey Jones, luego hubo un 2-2 con el entrenador interino y con Karl pues se hizo un 27-15 para acabar la temporada 47-35, sextos del oeste, empatados con los quintos, los San Antonio Spurs, así que pues volvían a los playoffs en ese 91-92. En primera ronda se topan con los Warriors y además de ganar con la ventaja de campo en contra, fue en esa serie donde llegó, yo creo que lo recordarás, ¿no, Alejandro? Ha salido muchas veces, un matazo que hace Sean Kemp sobre Alton Lister, que se queda Lister en el suelo porque prácticamente lo pasa por encima y Kemp se queda así señalándolo, ¿no? Como haciéndole ahí el gesto y vamos, una de las jugadas top de los 90. Sí, es uno de los grandes highlights. Mucha gente que nos está escuchando a lo mejor no lo tiene en la cabeza, que lo echen un vistazo en YouTube, porque además si pones Sound Kemp es de las primeras imágenes que salen y es muestra básicamente, más allá de lo que es la propia imagen como tal, es muestra de lo dominante físicamente que era. O sea, era tremendamente, o sea, a mí me vienen muy pocos jugadores con esa capacidad física que tenía, con esa musculatura, machacador. Era muy complicado. Muy pocos defensores lograban frenar a Kemp en el momento que conseguía ponerse de frente del aro. Sí, en esa época de esplendor absoluto físico en carrera imparable. Estamos hablando de un tío de 2'8" que se movía eso como si midiera 1'90". Entonces, sí, con este salto, pues hacía cositas como esa. Luego los Sonics, tras pasar esta primera ronda, pues no pudieron luego con los Jazz en semifinales del oeste, pero sí quedaron como una de las sensaciones de la temporada, desde la llegada de Karl, siendo Kemp y Peyton pues el alma del equipo. Estamos hablando de un Kemp con 23 añitos y Peyton con 24, así que parecía que había mucho futuro. Además, esta parejita estaba cada vez más compenetrada, se les veía más maduros, igual o más espectaculares y sobre todo más efectivos, ¿no? Según iban creciendo, aunque también había quien decía que a estos Sonics pues todavía les faltaban muchas cosas para tomárselos en serio, como un líder de verdad, un ataque a media pista solvente, porque era un equipo muy de contraataques a partir de esas defensas presionantes. Decían que también le faltaba un primer espada que pudiera echarse el equipo a las espaldas en los momentos calientes. Eso, ¿no?
Esto, lo que llaman allí el go-to guy, que todavía no se veía que Peyton o Kemp pudieran serlo, porque faltaba veteranía, ¿no? Gente que hubiera estado luchando por campeonatos, que aportara la experiencia ganadora. Bueno, todo esto se suele decir cuando un equipo está creciendo. Seguramente era verdad, pero bueno, la idea era que esto estaba comenzando y que había una buena base ahí con Kemp, Peyton y con Karl al mando, pues había que ir paso a paso. Así que es un buen inicio de George Karl al frente de los Sonics y ahora quedaba por refrendar lo conseguido en el siguiente curso, que lo que hemos dicho antes era cuando siempre le habían echado hasta ahora como entrenador de la NBA, tanto en Cleveland como en Golden State. Primera temporada muy buena, segunda a la calle. Así que ahora tocaba demostrar que había venido para quedarse en la liga, que estaba en un periodo un poco de transición. Estamos hablando eso de cuando los Celtics, los Pistons o los Lakers pues ya no eran lo que habían sido en los 80. Jordan era el nuevo rey del mambo, desde luego, ya había ganado el primer anillo con los Bulls, pero esto estaba muy abierto. Se buscaba ahí un nuevo equipo dominador para la conferencia. Bueno, la duda era si esos Sonics tenían miembros para ello, pero pues eso, estaba el tema abierto y llegamos a la temporada 92-93, después del segundo anillo de Chicago. Estos Sonics no hacen cambios en la plantilla en el verano de 1992, pero responden en el nuevo curso 55-27, mejor récord de la franquicia desde 1980. Sean Kemp debuta en el All-Star y el equipo pues llega más lejos en playoffs. Fichan además a Sam Perkins en el mercado de invierno, todo un acierto. Se iba además un lastre como había sido Benoit Benjamin, un pivo de lo más vago que había en la NBA de esa época. Habían dejado marchar a un buen jugador como Doug Christie, que la gente lo recordará ahí de los Kings de principios de los 2000. Pero esa presencia de Perkins pues iba a ser muy importante en el grupo, porque casi más en el vestuario que en la cancha, donde también rindió en cualquier caso, pero por esa veteranía que traía, ese saber estar. En los playoffs, en primera ronda, se deshacen de sus verdugos del año anterior, los Utah Jazz. Luego vencen 4-3 a los Rockets en semifinales y llegan a forzar 7 partidos a los Suns en la final del oeste, que son los Suns que serían luego finalistas ante los Bulls, pero pierden en el séptimo partido con Barkley destrozándolos absolutamente. Alejandro, 44 puntos y 24 rebotes. También es verdad que Phoenix lanza 64 tiros libres y Seattle solo 36, que hubo bastante polémica por eso, pero ojito, ¿no? Con Barkley de esa temporada, que por eso fue el MVP. 44 puntos, 24 rebotes en un séptimo partido. Es que se enfrentan posiblemente, no sé si es la mejor o vamos, de las 2-3 mejores temporadas de Barkley, pero de lejos, o sea, un auténtico equipazo con el Barkley delgado, con el Barkley todavía sin mofletes. Y no, y un partidazo, o sea, tremendo el que tiene Barkley. Yo veo uno de los mejores de su carrera. Poco más se podían hacer, vamos, de todas formas, aún así, bueno, plantando cara. O sea, ya aquí ya se empezó a ver ciertos cimientos, ciertos mimbres del equipazo, que ya era un equipo muy construido en defensa, con un Gary Payton que todavía no tenía ese papel de estrella en el equipo, bueno, pero con jugadores muy importantes. Por ejemplo, desde el banquillo de Johnson, para mí tiene una importancia fundamental este año en el equipo. Sean Kemp ya tenía, evidentemente, con solo 23 años, una labor fundamental en la zona. Y bueno, y Ricky Pierce también se alternaban, ¿no? A veces en el puesto Gary Payton de vez en cuando también se le veía de 2, cuando como escolta. Bueno, a veces ahí había, porque este equipo tenía 3 o 4 jugadores de mi punto de vista que podían jugar de forma alterna, tanto de base como de escoltas. Y había mucha versatilidad y yo creo que George Karl en ese sentido supo manejar muy bien. No tenía un base fijo. Es algo que hoy en día se utiliza también, ¿no? Hay equipos que juegan también con 2 bases o con 2 escoltas en función de base, como lo prefieras llamar. Y yo creo que estos Sonics también lo utilizaban bastante. Digo que para mí, la figura de Johnson, por ejemplo, desde el banquillo, para mí fue clave para poder enfrentar a estos equipos. Pero claro, ante un Barkley, ante unos Rockets, vamos, en esta situación como estaban este año, que después, evidentemente, si consiguieron el título, los títulos fue por algo, era complicado hacer mucho más. Y bueno, lo que pareció un hecho era que Karl pues era un entrenador válido, ¿no? Cosa que muchos dudaban. La segunda temporada, pues ahí, entre los 2 mejores equipos de la conferencia, llegando a la final del oeste. Por eso en el verano del 93, pues los Sonics le ofrecen un contrato por 4 años y $10 millones, que le convertía de golpe en uno de los entrenadores mejor pagados de la NBA. Cómo habían cambiado las cosas en un año y medio para Karl, y llegaba la temporada 93-94. Y por supuesto, pues muchas expectativas, porque los Sonics habían llegado a la final del oeste, como hemos dicho, el curso anterior. Así que, claro, aquí todo es muy fácil sobre el papel. Pues el siguiente paso, por supuesto, tenía que ser la final de la NBA.
que menos, qué fácil es todo en la vida, pero esa temporada era la de la primera retirada de Jordan, la liga parecía que no tenía ya un equipo dominante, se abrió una ventana de oportunidad pues que muchos decían que no se había dado casi precisamente desde el único anillo de la franquicia en 1979, porque luego todavía han sido Lakers, Celtics, Pistons y Bulls. Y por qué no pensar, ¿no?, que estos Sonics de George Karl, Gary Payton y Shawn Kemp podían formar la base de un equipo campeón en en un momento tan peculiar en la competición con esa retirada inesperada de Jordan. Además llegan para reforzar la plantilla pues Kendall Gill, que llega por Dana Barros y Eddie Johnson, precisamente del que habías hablado tú antes, Alejandro, y sobre todo llega un jugador que a mí me volvía loco como Detlef Schrempf, el alemán, que llega por Derrick McKee, me parecía un paso más para consolidar este proyecto en la élite y se refrenda en la temporada regular, que es espectacular. 63-19 hacen los Sonics en esta 93-94, mejor récord de la historia de la franquicia, acabando con un 17-2 en los últimos 19 partidos que daba miedo de cara a los playoffs. Kemp repite en el All-Star Game y la acompaña Gary Payton, que era su debut en un partido de las estrellas. Son la pareja de moda del oeste. Podemos decir que Penny y Shaq, de los que hablamos en otro programa aquí en Back to Back, eran la parejita de moda en el este. Todo el mundo pues estaba empezando a tomar en serio de verdad los Sonics de Karl como aspirantes a lo máximo. Acaban primeros de su conferencia y lo dicho, pues ahora parecía que la final de la NBA era el único objetivo. Además, en primera ronda, pues les esperaba un equipo en teoría fácil, los octavos clasificados, los Denver Nuggets, que, bueno, era uno de los equipos que les había ganado en esa racha final de 17-2 que hemos dicho, pero que, vamos, el 99,9% de las apuestas daban como favorito a los Sonics. Era el mejor de 5 partidos, primera ronda. Seattle se pone 2-1 arriba en la serie, pero Denver se lleva el cuarto y quinto encuentro, más este último en se llevan eso, el cuarto y quinto encuentro, además está en la prórroga y da una de las campanadas pues de los 90 quizá de la historia ganando la eliminatoria y dejando para el recuerdo la imagen también icónica, el que no la haya visto también que la busque, que de Mutombo en el suelo, tumbado boca arriba, llorando con la pelota agarrada y mirándola, bueno, sin acabar de creerse lo que había logrado. Bueno, Alejandro, esto sí, una de las campanadas históricas en playoffs en la NBA. Sí, Mutombo, joder, qué buenos recuerdos. De todas formas, para mí, en líneas generales, para mí el 93-94, tengo que reconocer para mí la gran decepción de lo que es estos años que estamos hablando de George Karl, y lo podemos extrapolar un poquito al proyecto en general, ¿no?, de Kemp y de Gary Payton. Para mí es la gran decepción esta temporada, o sea, el quedarse, ¿no?, en las finales de conferencia, no sé. O sea, pero fíjate, lo que consiguieron este año, el equipo segundo en offensive rating de los 27 equipos que había en la NBA en ese momento y terceros en defensive rating. O sea, es complicado estar en ambas facetas tan arriba. O sea, hay que tener en cuenta lo que construyó George Karl con este equipo y en tan poco tiempo. Hay que recordar que hace 2 años este equipo era un equipo, de la media baja, por así decirlo. O sea, maravilloso. Pero insisto, para mí este fue la gran decepción, porque con ese balance con el que llegaron, no sé, todavía no concibo, ¿no?, cómo no llegaron. Quizás faltaba un poquito de madurez, un poquito de experiencia. Era un equipo también bastante joven, más allá de Schrempf, que tenía 31 años, o sea, de Gary Payton tenía 25, Kemp todavía tenía 24, es decir, lo que es el núcleo era todavía muy joven, pero bueno, todavía hay mucha historia que contar aquí, porque todavía tuvieron unas cuantas ocasiones. Sí, pero yo creo que este era el año. Sí, daba la sensación duda, con ese dominio en temporada regular, teniendo ventaja de campo en todas las eliminatorias que hubieran tenido, caer en primera ronda. Bueno, el caso es que Kemp no sabe cómo superar la defensa de Mutombo y de Brian Williams, el futuro Bison Dele. Sufre muchísimo para conseguir canastas cerca del aro, no está acertado de fuera y se queda en 14,8 puntos con un pobrísimo 37% en tiros de campo. Payton, pues tampoco está mucho mejor, un poco incidiendo en lo que tú decías, Alejandro, de que les faltaba todavía a estos dos. Se queda Payton en menos de 16 puntos con un 49% en tiros de campo, pero solo un 42% en tiros libres y sin llegar a 6 asistencias. El mejor de los Sonics, de hecho, pues es el más veterano del núcleo duro, digamos, de Detlef Schrempf. Y esta era la primera vez que un número 1 era eliminado por un octavo clasificado en playoffs, en cualquiera de las dos conferencias.
Y bueno, pues un golpe inesperado que trae consigo una implosión en la franquicia, porque eso, se pensaba que todo iba a ser muy fácil, que este año había que llegar a la final de la NBA y se cae en primera ronda. Así que se decide despedir al manager general que había, bueno, el arquitecto de este proyecto, a Bob Whitsitt, al que había elegido en los drafts a Peyton y a Kemp, y el que se la había jugado con George Karl, pues el propietario lo despide. Ya, bueno, como anécdota, se supo una vez acabada la eliminatoria que en el descanso del segundo partido en Seattle, Gary Payton y Ricky Pierce se liaron a golpes en el vestuario. George Karl dijo que había oído que ambos tenían armas habitualmente en sus bolsas de gimnasio y que cuando los lograron separar se oyeron frases como te mataré a ti y luego a tu familia. Y que el tema se puso bastante tenso. Ricky Pierce, años después, dijo, Gary y yo tuvimos un pequeño enfrentamiento, cosas de equipo, pero creo que eso marcó que luego no jugara mucho el resto de la serie. George, claro, estaba más preocupado por mantener su trabajo que por otras cosas, y él tenía muy buena relación con Gary. No es que estuviéramos pegándonos, solo tuvimos unas palabras, unos cuantos insultos y alguna amenaza, pero es algo que pasa entre compañeros, así que no entendí cuál era el problema. George tenía que haber dicho, vale chicos, ya está, ahora salid ahí y machacadlos. Gary y yo no habíamos tenido problemas antes. Me gustaba jugar con Gary, creo que fue culpa de George acobardarse y dejarme en el banquillo. No me dijo ni una palabra, no dijo absolutamente nada. Y bueno, parece que fue así. Ese incidente marcó a Ricky Pierce porque había promediado en la fase regular 14 puntos y medio en 20 minutos por partido, siendo uno de los mejores sextos hombres de la liga, con una productividad ofensiva desde la segunda unidad, que había sido muy importante, desde luego, para el éxito de los Sonics en esa fase regular casi impoluta que tienen. Y Pierce juega 18 minutos en el primer partido, 13 puntos, 22 en el segundo, del incidente en el que anota 12 puntos, pero es que en los tres siguientes Pierce juega 17, 9 y 8 minutos solamente y anota 15 puntos en total, así que parece que algo sí influyó, esa charlita amistosa que tuvo con Gary Payton. Dijo George Karl, las cosas a nivel emocional se enturbiaron tras el segundo partido y el vestuario se volvió raro. Fue una locura por el momento en el que sucedió. Si hubiera sido durante la fase regular podríamos haberlo arreglado, pero llegó en un momento crucial, con la presión por las nubes, y nos restó energía respecto a dónde teníamos que focalizarnos. No éramos lo suficientemente duros mentalmente en esos momentos y nos afectó mucho. Bueno, estas cosas pasarán mil, ¿no, Alejandro? En los equipos. Esta salió a la luz y se ve eso, que no supieron cómo gestionarlo, ¿no? Aquí se veía eso, que faltaba ese puntito de madurez en el grupo, en el cuerpo técnico, en todo, ¿no? Yo creo, viendo lo de luego como castigar a Pierce, pero no pasa nada con Peyton y bueno, pues una metedura de pata de los jugadores, del cuerpo técnico y de todo, que a lo mejor fue la causa, ¿no?, de que perdieran en esta primera ronda. Sí, pero es una cosa que estamos viendo todas las temporadas en muchos equipos y más cuando tienes jugadores con caracteres muy fuertes, pues es relativamente fácil. Estábamos hablando antes de Nate McMillan, ¿no? Su etapa, por ejemplo, ahora como entrenador. Como es entrenador de los Hawks, sabemos que ha habido varios rifirrafes no solo entre jugadores, sino de jugadores con el mismo entrenador, ¿no? Que posiblemente haya sido uno de los motivos del despido. Pues aquí, para lo mismo, o sea, Gary Payton tenía mucho carácter, bueno, pues Pierce también tenía carácter, se enfrentaron. Lo que pasa es que esto, como estamos viendo, y perdona que lo vuelva a decir otra con la Atlanta Hawks, generalmente afecta al rendimiento del equipo. Entonces, bueno, puede ser que fuese uno de los motivos, no quizás el motivo más importante, pero sí que fue una piedra en el camino para que el equipo llegase a mayores metas. Posiblemente el entrenador tenía, en este caso George Karl, tenía que haberlo frenado. Ahí sí que es cierto que hay que tener más vista. Y en cuanto se ve que la situación quizás hay riesgo de que se salga de madre, ahí es donde tiene que entrar el entrenador, no solo el entrenador, sino todo el equipo, que no solo hay un entrenador en los equipos de la NBA, que suelen tener 4 o 5 asistentes y muchos más por ahí detrás, pero bueno, insisto, es el día a día en las franquicias y sobre todo cuando están en situaciones muy competitivas donde los nervios están a flor de piel. Pero vamos, que esta derrota fue eso, más allá que caer en una serie de playoffs de manera sorpresiva, parecía que se perdía, porque decíamos, ¿no?, la ventana hasta que se había abierto una muy buena oportunidad de ganar el anillo. Hubo mucha rabia, mucha frustración, pues porque la sensación era, ¿no?, de que habían estado muy cerca de hacer algo grande y habían fracasado. Dijo Gary Payton, fue el año más decepcionante que habíamos tenido, porque sabíamos que deberíamos haber estado más cerca del anillo y haber llegado a la final. Creíamos en nosotros y aquello fue muy frustrante, fue trágico. Bueno, es que desde la llegada de Karl el equipo había ido cada vez a mejor, se dio por hecho que eso iba a durar para siempre, que es malo, ¿no?, hacer el cuento a la lechera, y parecía que se iba a ir paso a paso hasta acabar ganando el anillo.
Así que pues no estaban preparados para este batacazo. Ya hemos visto que no era un vestuario fácil y seguir adelante con el mismo grupo se hacía complicado de pensar para el futuro. Se hablaba de que faltaba un anotador solvente desde el poste bajo. Kemp pues hacía muchas cosas y muy bien, pero no era una referencia al poste, pues como podían ser en aquel momento la Jubón, Barkley o Karl Malone, porque ese no era su juego. También él era más de jugar de cara al aro. También se comentaba la falta de química, ¿no? Derrick McKey no aportaba nada parecido a Scrempf en ataque, el jugador por el que vino, pero McKey había sido un jugador que podía defender escoltas, aleros a la pivot, que había sido muy importante para esa presión a toda cancha que tanto le gustaba a Karl, donde este Derrick McKey podía seguir el ritmo de Peyton o Macmillan. Claro, Scrempf era otro perfil. Hacía muchas más cosas en ataque, pero en defensa no tenía comparación con McKee. Luego sale a la luz esto de Peyton y Pierce, y un poco más tarde el despido del manager general que había formado la columna vertebral, como hemos dicho, del equipo, también salió en la prensa. Así que lo que parecía un gran proyecto ganador a principios del verano de 1994, pues se tambaleaba después de esta derrota. Vamos con la temporada 94-95. Pues se había perdido ante Denver, este terremoto en la franquicia con el despido de Whitfield fulminante como manager general. Llegaba Wally Walker a ocupar su cargo, todo ello justo antes del draft del 94. Y lo primero que se escuchó tras el cambio en la dirección técnica fue que Walker había traspasado a Sean Kemp a los Chicago Bulls por Scottie Pippen, que fue una noticia que en su momento salió como hecha. Dijo George Karl: yo era un fan absoluto de Scottie Pippen, pero también de Sean Kemp. En ese momento estábamos notando que Sean se estaba apagando un poco, nada significativo, pero la energía no iba hacia arriba, sino algo hacia abajo. Nos empezaron a preocupar sus hábitos fuera de la cancha. Era una erección complicada, pero yo habría hecho el traspaso. Me hubiera quedado con la velocidad, la capacidad atlética y la defensa excepcional de Pippen. Sean era un buen defensor, pero no a ese nivel. Pippen era élite absoluta, uno de los 10 mejores defensores de la historia. Bueno, al final Wally Walker y el propietario, que era Barry Ackerley en aquel momento, echaron para atrás el traspaso, a pesar de que tenían el visto bueno del entrenador, de George Karl, y un poco pues porque la gente en Seattle adoraba a Kemp y el propietario le entró pues, el canguelo, ¿no? Ahí de poner a los fans y a la ciudad en su contra si aquello no funcionaba. Y este traspaso pues no se hizo, pero estaba ahí, vamos. Supongo que esto sí, incluso el que no estuviera mucho atento a esta época, si vio lo de The Last Dance, el documental se explica, estuvo acordado por Jerry Krause y Wally Walker y al final pues en el último momento se deshizo este traspaso, Alejandro. Sí, hubiese sido un traspaso con muchas consecuencias porque por un lado habría que haber visto, ¿no? Si Jordan hubiese querido volver a unos Bulls sin Pippen, habría que haber visto también, bueno, a lo mejor Pippen junto a Gary Payton hubiese podido conseguir a lo mejor aquí un anillo en este equipo, ¿no? Hubiese sido a lo mejor ese punto que les faltaba, que Sí. no lo sé, esto ya evidentemente son, pero bueno, podría haber sido ese punto que les faltaba para conseguir, ¿no? El título, es decir, yo hubiese tenido unas cuantas consecuencias, ¿no? Y sobre todo el tema, habría que verlo, aunque no es el tema de hoy, pero todos los Bulls al que se hubiese marchado Pippen, no sé qué hubiese hecho Jordan, si hubiese querido volver o no más adelante, pero por supuesto para los Sonics, sin desprestigiar y sin quitar un ápice de valor a Shawn Kemp, yo creo que posiblemente hubiesen ganado, ¿no? Porque Shawn Kemp es un top, evidentemente, de los años 90, de la historia de la NBA y de la historia de los Sonics, pero estamos hablando de Pippen, que es posiblemente uno de los mejores jugadores de la historia, un secundario de lujo y alguien sin el que no se puede entender el éxito que tuvo Jordan. O sea, que es alguien que, vamos, se hubiese aportado, y sobre todo en un momento que todavía estaba en el prime. O sea, todavía no había habido un descenso acusado como, por ejemplo, después del 98-99. Sí, bueno, yo con Pippen no soy objetivo porque es mi jugador favorito de siempre, pero claro, yo aquí objetivamente sí veo lo que hubiera sido en defensa, ¿no? Este equipo, que Gary Payton y Pippen igual eran los dos mejores defensores de la liga en esos momentos exteriores, ¿no? Que no fueran pivots. Entonces los juntas en el mismo equipo con la inercia que podían tener estos Sonics. Tenías a Detlef Schrempf, bueno, y además este año llegó Mazulionis también a Seattle, o sea, se podría haber juntado ahí
yo creo que pintaba mejor ese traspaso para Seattle que para Chicago, ¿no? Luego, si Kemp, en caso de que hubiera vuelto Jordan, lo que tú dices, no es el objeto del programa, ya no hubiera necesitado a Rodman, pero entonces los Bulls se quedaban un poco cortos, ¿no? De primeros espadas, solo con Jordan y Sean Kemp, no sé, va a tener unas ramificaciones curiosas eso. Y este año, aparte de esto de Marchulenis, que se va Ricky Pierce, que ya hemos visto que tenía la cruz hecha y se va del equipo en el verano del 94. Estaba claro que Peyton ya no lo quería allí y se largó. Llega también Bill Cartwright, veteranazo, que venía de los Bulls, y se marcha Michael Cage, que llevaba ahí 1000 años, que ya la gente que nos escucha sabe que nosotros le adoramos porque es el rey del Soul Glow y nos encanta su peinado. Y los Sonics, pues utilizando la rabia por esa derrota ante los Nuggets, Karl consigue rearmar la moral del equipo de cara a la nueva campaña, convence a Kemp de que seguía queriéndolo a pesar de ese traspaso casi hecho y que quería que él y Peyton llevaran a los Sonics al anillo, y el equipo pues no lo hace mal en la temporada regular, 94-95, no es lo del año anterior, pero acaban con 57-25, cuartos de la conferencia, pero el problema, Alejandro, es que de nuevo caen derrotados en primera ronda, otra vez con ventaja de campo a su favor contra el quinto clasificado, que son los Lakers, pero los Lakers de Van Exel, Divac y Cedric Ceballos pierden por 3-1, otra vez pues batacazo. Kemp sí da la talla en la serie, 25 puntos, 58% en tiros de campo, 12 rebotes, pero es que es el único del equipo que supera el 47,8% en tiros de campo, que es el porcentaje en el que se queda Peyton, que vuelve a estar horroroso desde la línea de tiros libres, no llega ni al 42%, algo extrañísimo, y los Sonics lanzan en la eliminatoria en un 44% combinado y caen de manera merecida. Claro, 2 años seguidos cayendo en primera ronda, esto sí era para que esto se empezara a tambalear, Alejandro. Igual otro no, aquí se había acabado la historia de este núcleo. Sí, mira, por partes. Por un lado, Gary Payton nunca fue un gran especialista, a pesar de ser base, desde la línea de tiros libres, anduvo, no sé si un 71% Sí, a lo largo de su carrera, más o menos, si sí, mal no recuerdo. sí, por ahí. Es decir, era un base en el que en determinados momentos el presionarle y el forzarle a ir a la línea de tiros libres, vamos, que no era Stephen Curry, que es una garantía casi del 90 y muchos por ciento, ¿no? Entonces, bueno, en determinados momentos, y esta última serie fue un ejemplo de ellos, estuvo más errático. Entonces, claro, que tu principal jugador esté tan fallón en la línea de tiros libres es una cosa determinante. Y hay una cosa curiosa a lo largo de esta temporada, y es que en la mejor temporada de Gary Payton como de robos, que es una de sus grandes especialidades, ¿no?, históricas, uno de los mejores jugadores que más balones han Sí. robado. Yo creo que esta temporada estuvo en 2 y pico, 2,4, 2,5 por ahí de andar. Es una temporada en la que baja el defensive rating al 10º puesto. O sea, no está mal, pero teniendo en cuenta que habían llegado al tercero de la temporada anterior, se nota una leve, bueno, pues empeoró bastante el equipo. Es una cosa curiosa, ¿no? Entonces parece que cuanto más protagonismo tenía que tener Gary Payton en defensa, era en detrimento o se puede hacer la lectura contraria. Es decir, Gary Payton tuvo que esforzarse más en defensa porque sus compañeros a lo mejor no rindieron tanto. Es decir, aquí sí que se empieza a ver ciertas fisuras en el esquema tan bueno de la temporada anterior que, vuelvo a repetirme, para mí es la mejor temporada sin duda de este equipo. Sí, yo ahí coincido. Sí, sí, el apodo de Peyton era de Glove, el guante. Era precisamente por eso, por la facilidad que tenía para los robos de balón. Y eso, lo que tú dices, Alejandro, parecía que este equipo que no daba para más, ¿no? Que se les había concedido esta segunda oportunidad tras esa hecatombe de la temporada anterior, cuando cayeron ante los Nuggets, pero no lo habían aprovechado. Y claro, ahí los tópicos se empezaron a suceder, que si eran blandos, que solo valían para temporada regular, que no había un verdadero líder, que estaban sobrevalorados Peyton y Kemp, bueno, pues todas las tonterías estas que se suelen soltar en estos casos, pues también salieron ahí. Entonces, por supuesto, porque había que ver qué hacíamos con este equipo de cara a la 95-96. Wally Walker sigue moviendo la plantilla en el verano del 95, pero decide mantener la columna vertebral de George Karl, Gary Payton y Sean Kemp, ante la sorpresa de muchos, ¿no?, que pensaban que alguno de estos tres se iba a ir porque iban 2 temporadas seguidas cayendo en primera ronda y parecía de lógica cambiar a alguno de estos pilares del equipo, pero lo que se hacen son movimientos de secundarios. Llegan al equipo Hersey Hawkins para jugar de escolta y Frank Brickowski,
para jugar pues de pívot, dos jugadores que equilibraban un poquito más la plantilla y que acabaron siendo dos grandes aciertos. Uno porque empezó a dotar de amenaza exterior a un equipo que hasta entonces no tenía ningún tirador fiable de fuera, y el otro Brikowski pues porque trajo una dureza interior que parecía también que necesitaban. El aterrizaje de Hersey Hottin supuso la salida de Kendall Gill, un jugador al que Karl había metido mucha caña, hasta el punto de que este había abandonado por una supuesta depresión el equipo 5 días antes de la finalización de la fase regular del año anterior. O al menos ese fue el diagnóstico que dio la franquicia cuando Kendall Gill desapareció. El jugador lo negó, pero algo pasó ahí y parece que la tensión había empezado entre George Karl y Gill cuando el entrenador dijo públicamente en una emisora de radio de Seattle que este jugador estaba sobrepagado, cobraba 3,2 millones de dólares y que tenía que aportar más si quería ganarse el sueldo. Hubo acusaciones prácticamente de bullying por parte de Kendall Gill al año siguiente, que acabaron con el jugador finalmente en Charlotte. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no, Alejandro? De hasta dónde metes presión o no a un jugador, porque realmente es que le puedes, eso, ¿no? Llegar ya a un tema personal, ¿no? También parece aquí que se pasa un poquito de frenada George Karl con esto. Sí, es una de las cosas que se le ha criticado de estos años. Bueno, claro, el buscar el punto de equilibrio entre presionar barra motivar a un jugador y llevarle a un extremo, decir aquí estoy incómodo y me quiero marchar, es algo que hay que tener cuidado. O sea, George Karl, vamos a ver lo que comentábamos, ¿no? Y todo el programa básicamente está también versando sobre esto, o sea, acerca del carácter, ¿no? No solo como entrenador, es decir, no solo se evalúa cómo era George Karl como entrenador, igual que Gary Payton como jugador, sino también esos caracteres que tenían. Y George Karl, evidentemente, ya tenía fama, ¿no? Cuando llegó a la NBA y ya se comentaba. Quizás aquí le salió un poco esa vena que no tenía. Tenía que tenía más mano izquierda, más diálogo y posiblemente no se hubiese forzado la marcha a los Hornets. Pienso yo, no lo sé. O se hubiese podido alargar o hubiese habido otro entendimiento, no lo sé. Pero bueno, insisto, sabemos la versión, una versión. A lo mejor tampoco estaba cansado el jugador y se quiso marchar y no había tal presión. A veces se busca una excusa para justificar una marcha. No sabemos, pero bueno, sí que es cierto que cuando el río suena, agua lleva. Hombre, Karl ya en épocas más cercanas con Carmelo Anthony, aunque luego ha hablado muy bien de él, tuvo sus más y sus menos en Denver, y luego con DeMarcus Cousins, ahí sí que las tuvo tiesas en Sacramento, o sea que es un entrenador que, bueno, es un carácter muy fuerte y según el jugador con el que le toque le puede adorar o enfrentarse directamente a él y no aguantarlo. Pero volvamos a la temporada 95-96, donde había más novedades. Aquí Alejandro se cambió el logo, el diseño de la camiseta de los Sonics, era la época para mí de los horrores en este apartado, esas camisetas de los Hawks y de los Pistons ahí de los 90 que me parece, pues eso, lo peor de lo peor. Creo que a ti no te disgusta esa camiseta de los Pistons de la época de Grant Hill, a mí me parece eso, el horror. Y los Sonics pues se sumaron a esa moda que por suerte para todos, creo, duró poquito. Bueno, mira, ahora esta temporada, bueno, ya llevamos varias temporadas en la NBA que se están recuperando la de los años 90 y de hecho Detroit este año como novedad está usando y parece que va a ser una tendencia que va a continuar la camiseta celeste de esos años. Claro, vamos a ver, la gente que vivisteis muy en primera persona, las camisetas, la combinación clásica de blanco como local y un color, pues eso, sobre, o sea, eran camisetas muy sobrias la de los años 80. Entonces en los 90 se rompe esa sobriedad y es todo lo contrario, colores, se cambian incluso en el caso de Detroit Pistons, se cambia hasta el propio logo, que se recuperó no hace unos años en Detroit. Es decir, bueno, es un cambio, también va yo creo que un poquito consonancia. Efectivamente, en consonancia de los años, porque todos, fíjate, camisetas también, como los Timberwolves, o sea, todas son unas camisetas. Bueno, con el paso de los años, sí que hay que decir que parece que hay gente porque en Detroit se criticó bastante esa camiseta, pero hoy en día parece que se ha revalorizado, no sé, que sepa gustos los colores. Totalmente. Yo aquí en eso sí que me gustan las cosas más clásicas, pero eso, que lo bueno de la NBA es que hay para todos y de todas cantidades. Ahora ya cada equipo tiene... Sí, 14 camisetas, madre mía. Sí, tienen entre la City Edition, la camiseta especial para el día de San Patricio, la de no sé qué, al final te encuentras eso, 10, 12, 14 tipos de camisetas, todo sea por el marketing.
Pero en esa temporada, pues esto, los Sonics con todo este nuevo logo, camisetas verde oscuro marcado con el rojo, pues las cosas no comienzan bien en lo deportivo. Hay un 6-5 de salida, rumores, por supuesto, sobre el despido de George Karl, que parecía eso, que seguía ahí esquivando balas desde el año anterior con estas 2 derrotas en primera ronda. Ahora el equipo empieza mal. Se habla también de posible traspaso, ahora sí, de alguna de las 2 estrellas del equipo para ya darle una vuelta definitiva a todo esto y empezar de cero. Decían que había talento, eso no se podía negar, pero claro que esos golpes en los playoffs de las 2 últimas temporadas dolían mucho y parecía que al equipo pues, le faltaba chispa. Bueno, eso decían, ¿no?, los entendidos de la época en ese momento, cuando se estaba casi únicamente al 50% de victorias, pero las cosas terminan haciendo clic, se empieza a ganar, vuelve la confianza, regresan pues, los mates de Kemp, los robos de Peyton. Los Sonics pues van para arriba, tanto que terminan dominando el oeste. Hacen en conjunto una temporada regular pues espectacular, 64-18, mejor balance de la conferencia oeste y segundo de la NBA tras el recordado 72-10 de los Bulls de Jordan, de ese 95-96. Seattle pues empezó a demostrar que tenía el equipo más profundo de la liga porque jugaban 10 y todos eran aprovechables, polivalentes, lo que tú decías antes, Alejandro, de este equipo que siempre lo tuvo, de jugadores que jugaban en 2-3 posiciones, muchas variaciones tácticas de George Karl aprovechando eso, pero claro, llegaban los playoffs, el talón de Aquiles del equipo. Había que demostrar de una vez por todas que era un equipo serio este. Claro, una tercera debacle en los playoffs ya sí que sería insostenible, que acabaría seguro con ese proyecto. Todos lo sabían y se notó en la primera ronda, que era ante los Sacramento Kings. Shawn Kemp estaba suspendido además para el primer choque de la serie por una pelea en el último encuentro de fase regular. Ganan los Sonics ese primer partido sin Kemp y en el segundo, con este jugador de vuelta, pierden en casa. La serie empate a 1 y nos íbamos a 2 partidos en Sacramento. Claro, los fantasmas. En el tercero los Sonics además estaban 8 abajo con unos 5 minutos para el final. Se ve en ese partido a George Karl gritando con las venas, desesperado en la banda. Por supuesto ya pues todo el mundo eso, que los Sonics, el canguelo, que se vienen abajo, equipo menor, que si estaban sobrevalorados, pero en un minuto Seattle da la vuelta al marcador, acaba ganando ese tercer partido, se ponen 2-1 y también se llevan el cuarto en Sacramento y con 3-1 pasan por fin a semifinales de conferencia tras estos 2 años anteriores nefastos, se quitan ese peso de encima y ahí les esperaban los Houston Rockets, que eran los vigentes campeones de la NBA. Vamos, de hecho llevaban 2 anillos consecutivos, recordemos, los 2 sin Jordan, o bueno, uno sin Jordan y otro a medio gas. Los Sonics, pues no solo ganan la serie, es que barren a Houston, ¿no? Peyton, Ken y Screm se combinan para más de 66 puntos, 24 rebotes y 13 asistencias. Ervin Johnson, que era el pívot titular defensivo, hace una gran labor ante Hakeem y se llevan la serie. Estaban en final de conferencia, como 3 años antes, cuando perdieron ante Phoenix, y ahora les esperaban ahí los Jazz de Stockton, Malone y compañía. Un poco la versión sobria, ¿no?, de lo que eran esos Sonics, base, a la pivot, gran entrenador, entrenador además de mucho carácter en ambos casos, pero claro, el estilo era completamente diferente. Una serie, para el que la quiera ver, intensa, de verdad, que se va a los 7 partidos. Ya sabemos lo que era jugar contra esos Jazz, que era un dolor de muelas. Shawn Kemp domina el séptimo encuentro, es el máximo anotador y reboteador, 26 puntos, 14 rebotes, 67% en tiros de campo, 91 en libres, partidazo, y se impone en su duelo directo contra un Karl Malone, que es el que naufraga esta vez, 22 puntos, 5 rebotes, 36% en tiros de campo, 50 en libres. Pues Alejandro, ¿no? Aquí Shawn Kemp en ese momento demostrando que a lo mejor era el mejor 4 de la liga que había. Sí, yo creo que sí, en ese momento, bueno, la verdad que me cuesta decir que estuviese por encima de Karl Malone o yo creo que estaban por el estilo. Tengo que reconocerlo, para aquí también los gustos, pero yo creo que andaban así. Sí, pero ese es el nivel, que estamos hablando. Sí, claro. no, efectivamente, que no es poco. Había dudas si eran él o Karl Malone, el que era el mejor de la liga, y en ese partido en concreto le avasalla, podemos decir.
Sí, el último partido de esta serie de contra Utah Jazz es un auténtico partidazo. Ganan por 4 puntos los Sonics, o sea, con una tensión al final. Dos equipos además muy defensivos, o sea, con unas defensas, con unas posesiones muy largas, ¿no? Porque las defensas tremendamente correosas. Estamos hablando, desde mi punto de vista, de los dos mejores equipos como mínimo del oeste en cuestiones defensivas. Es un auténtico partidazo. Muy de los Utah 90. Sí, efectivamente. Utah ya estaba demostrando también que estaba ya a las puertas, ¿no? de dar el siguiente paso, con anotaciones, bueno, no tan bajas, ¿eh? Fíjate que no. Utah Jazz, por ejemplo, en el partido anterior, en el sexto partido, llega casi a 118 puntos, creo que 120 por ahí. O sea, son unas anotaciones también para ser equipos defensivos y para ser los años 90 tampoco son muy, muy malos. Es decir, Sí, pero que el estilo era el de o sea, que eran dos sí, equipos sí. y más en un séptimo partido de defensas a muerte, pero claro, es que hay una calidad. Estamos hablando de que estaban ahí 4 de los 10 mejores jugadores de la liga, a lo mejor estaban en esa serie, entre Peyton, Kemp, Stockton y Malone. Sí, no, yo insisto, para mí es una serie maravillosa con Carmelo jugando todo el partido, Stockton yo creo que casi también, o sea, bueno, rotaciones muy, muy, muy largas. Bueno, no sé, la verdad que es una serie para mí de los dos mejores equipos, quitando quizás a los Rockets, de los dos títulos, para mí es una auténtica pedazo de serie de la leche. Muy recomendable, en serio, muy recomendable. Y después de esto, pues los Sonics estaban en la final de la NBA y era la primera vez que lo hacían desde 1979, el año de su único anillo. Pero claro, se iban a enfrentar ahí a los Bulls históricos de esta temporada, del regreso full time de Jordan, del 72-10, parecían el mejor equipo de la historia, pues bueno, no era el mejor rival precisamente con el que enfrentarse. Peyton además estaba tocado, había dudas de quién se iba a encargar de tratar pues de minimizar un poco a Jordan. Karl sorprendió poniendo a Hersey Hawkins primero e incluso a Scrempf en algún momento sobre Jordan, sin demasiado éxito. Peyton era el hombre, pero no se encargó de ese marcaje hasta el cuarto partido, prácticamente cuando la cosa estaba ya 3-0 en contra para los Sonics. La sensación en cualquier caso fue la de que ante ese Jordan, bueno, ante ese equipo, había poco que hacer. Eso es que se juntó pues el que para muchos es el mejor equipo de la historia o por ahí, era el que se encontraron enfrente, pues muy complicado. Dijo George Karl, Gary tenía una lesión en la pierna, no quería arriesgarme a perderlo hablando de eso, ¿no? De que se lesionara en el primer partido, por ejemplo, y perderlo para toda la serie. Y me dije, bueno, Hawk siempre lo da todo en defensa y Nate, por Macmillan, puede cubrirle las espaldas también. Vamos a intentar una defensa de equipo en vez de que esto sea un mano a mano. Probablemente fue un movimiento equivocado, pues reconociendo parte de su culpa en el planteamiento táctico George Karl. Luego, con Peyton marcando todo el tiempo a Jordan, los Sonics llegaron a ganar 2 partidos seguidos, pusieron la final 3-2, pero los Bulls ahí con un Rothman bueno, absolutamente determinante, rebotes ofensivos, sus peleas con Brikowski míticas para los que lo vimos en directo. Yo creo que habré visto esta serie entera 3 o 4 veces y bueno, pues los Bulls ganaron en el sexto encuentro 4-2 y se hacían con su cuarto anillo en 6 años. Y sensación eso, ¿no? De que a Seattle le abrumó un poquito el jugar contra tanto mito, contra Jordan, Pippen y el tío Phil. Los Bulls ganan los 2 primeros choques claramente y cuando lo normal hubiera sido que los Sonics pues hubieran salido con el cuchillo entre los dientes a por el tercero, porque recordemos, solo habían perdido 3 partidos en casa todo el año hasta entonces, pues tampoco pusieron demasiada resistencia y ya con un 3-0, pues bueno, poco había que hacer. Dijo Peyton, creo que salimos más pensando en no perder que en ganar, cuando realmente podríamos haberles vencido. Lo único que necesitábamos era creérnoslo y no empezamos a hacerlo hasta perder el tercer partido. Y entonces ganamos 2 seguidos claramente, pero para entonces era ya demasiado tarde. Y bueno, el mejor de Seattle fue otra vez Shawn Kemp, estelar, es una seriaza la que se marca más allá de los números. 23 puntos, 55% en tiros de campo, 86 en libres, 10 rebotes, 2 tapones, pero que no sirvió para mucho. Pues eso, ¿no? Demasiado Bulls, ¿no? Demasiados Bulls para estos Sonics. Sí, sí que bueno, sí que es cierto que después, oye, ganan 2, logran forzar el sexto partido, pero se les veía demasiado respeto, ¿no? Quizás. Sí. Y yo creo que es bueno, evidentemente, con jugadores tienen que tener respeto hacia los jugadores, pero ese respeto hay que dejarlo, ¿no? En el momento que saltas a la cancha, deja el respeto, tratarles de tú a tú y jugando, porque se vieron los 2 partidos
el cuarto y el quinto partido, que son los que ganan los Sonics, y además con cierta comodidad, sobre todo el cuarto. Sí. Se ve que cuando jugaban y trataban de tú a tú a los Chicago Bulls, no es que fuesen evidentemente superiores, ni mucho menos, pero bueno, tenían sus opciones y jugando sus cartas en el aspecto defensivo, con esos marcajes al hombre tan correosos de Gary Payton a Jordan. Bueno, Jordan había tramos de los partidos que se le veía, que tenía que sudar, lo que pasa que evidentemente Jordan con la inteligencia que tenía se apoyaba en sus compañeros y si no era Pippen, era Steve Kerr o Kukoc desde el banquillo, bueno, siempre tenía ahí alguien de quien tirar, pero yo creo que los 3 partidos, que es cuando pierden la serie, evidentemente, en los 3 partidos había demasiado respeto, demasiado miedo a hacer determinadas situaciones y no fueron los Sonics que estábamos acostumbrados en el resto de los playoffs y de temporada regular. Y el caso es que estos Sonics pues llegan ahí a tocar con los dedos, ¿no? la gloria, tirando de tópicos, pero vamos a ver cómo a partir de aquí pues el proyecto se empieza a desmantelar. Cuando más alto estaban, ¿no? Lo habían aguantado bien las 2 temporadas que había habido ahí la debacle en primera ronda, pero después del anillo, pues en julio del año 96, después de la final, en julio de 1996, pues llega a los Sonics Jim McIlvaine, que para quien no haya oído hablar de este señor, pues era un pívot de 2.16, que llevaba 2 años en la liga jugando para los Washington Bullets, promediando numerazos, 2,1 puntos y 2,5 rebotes en 12,8 minutos. Había sido titular 6 partidos de 135 que había jugado en la NBA, pero los Sonics le firman un contratazo para la época de $33,6 millones por 7 temporadas. Eso suponía que nuestro amigo Jim, que debía tener un agente que le debe estar todavía invitando en Navidades, pues iba a cobrar a partir de ese momento solo $300,000 menos que Shawn Kemp, prácticamente lo mismo que Scrempf y más que Sam Perkins o Hersey Hawkins. Gary Payton había renovado un poco antes, el 1 de julio, por 7 años y 85 millones, y claro, ante este fichaje, pues Kemp se siente infravalorado porque nadie en la franquicia le ofrece renegociar su contrato, que databa del año 93, habían sido 25 millones, algo más de 25 millones por 7 años, y que se había quedado desfasado para su estatus en la liga de estrella, de lo que hemos visto, de que estaba ahí, a ver si en el debate del mejor ala pívot de la liga, y ahora estaba así, que en cuanto a temas de dinero, un poco parecido al caso de Pippen en los Bulls en esos momentos, contratos que eran largos y la liga evolucionaba muy rápido en temas económicos y se quedaban desfasados. Estábamos hablando de un Kemp que ya era 4 veces All-Star, que tenía 26 años, que era la cara de la franquicia, pero que solo iba a ser ahora el 6º jugador mejor pagado del equipo. También hay que decir que las normas del acuerdo laboral que estaba vigente entonces entre jugadores y propietarios, un contrato no podía ser renegociado hasta que se hubieran cumplido al menos 3 años del mismo. Y esto en el caso de Kemp no podía hacerse hasta el verano del 97, ya que su contrato había empezado a contar en 1994, así que ese verano no se podía hacer nada. ¿Qué hace Kemp? Pues el 1 de octubre, que era el día que iniciaba el campus de pretemporada de la NBA y por tanto de los Sonics, pues no se presenta. Se descuelga además con unas declaraciones a través de un comunicado de su agencia de representación que mandan a los medios de comunicación que dicen: cuando mi contrato pueda ser renegociado en octubre de 1997, daré los pasos necesarios para asegurar que mi compensación es elevada hasta lo que merezco de acuerdo a mi posición en los Sonics y en la NBA. La franquicia lo multa por no presentarse en la fecha señalada y bueno, esto no suele ser una muy buena señal, ¿no, Alejandro? De una futura relación entre ambas partes. No, todo lo contrario, no, ahí ya se veía que había un problema que, bueno, que después se fue enquistando hasta que explota, no, ya se veía, ¿no? En ese momento quizás, bueno, se relativizó un poquito, pero al poco tiempo, no, tampoco, yo creo que tampoco se actuó bien por ambas partes. Sí, lo vamos a ir comentando. Dijo Kemp, cuando volvió, dijo: solo sé jugar al baloncesto de una manera y es dándolo todo. No puedo hacerlo ahora mismo, en este punto, no puedo decir cuándo retornaré a los Sonics. A veces puede superarte el estar continuamente expuesto al público. Por un tiempo necesito ser solamente Shawn Kemp en la persona, en vez de Shawn Kemp, el jugador profesional de baloncesto. Y claro, se fichó a McIlvaine básicamente por una razón, y es que a esos Sonics pues les hacían mucho daño por dentro, creían que lo que les faltaba para el anillo, habían sido finalistas el año anterior, pues que el siguiente paso era tener más protección de aro, más intimidación. En la final, por ejemplo, Ervin Johnson pues apenas jugó, lo hizo más Fran Brickowski, que era un leñador,
Y de hecho Luke Longley les hizo bastante daño, bueno, como les habían hecho todos los pivots grandes durante toda la temporada. ¿Era McIlvaine la solución? Pues no. Y de hecho cuesta creer, ¿no? Con esos números que hemos dicho y el bagaje que tenía este jugador, cuesta creer que Wally Walker lo pensara, pero lo hizo. Y aún así el error más grande pues fue, claro, darle esa morterada a un jugador que no había demostrado nada en la liga en 2 años y no prever las consecuencias, ¿no? En cuanto a pues eso, los egos en estos vestuarios, pues no tener claro que de alguna manera eso iba a afectar. Y muchos han dicho que ese fue el comienzo de la generación de jugadores a los que el dinero les empezó a llegar pues en grandes cantidades, sin necesidad de ganárselo previamente en una cancha. Igual es un poco excesivo, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero no hay duda de que en este caso en concreto a los compañeros sí les molestó mucho esa millonada que se le dio a un jugador muy limitado como era McIlvaine, y ese vestuario empezó a romperse y a perder confianza en los de arriba, ¿no? Porque nadie entendía ese fichaje, bueno, no lo entendían por esas cantidades. Se empezó a dudar de eso, ¿no? En qué manos estaba la franquicia, si pensaban que la pieza que faltaba para el anillo era esa y que había que pagarla a precio de oro. Finalmente Kemp se presenta al training camp el 22 de octubre con 21 días de retraso y dice, cuando tú juegas 7 años y pruebas que eres un all-star, pero luego ves a tipos que no han hecho nada firmar por millones de dólares, tienes el derecho a estar cabreado. Simplemente me he tomado un par de semanas para ser yo mismo y airear mi cabeza. Necesitaba tener mi mente en su sitio y estar preparado para jugar al baloncesto. Los jugadores de este equipo no se merecen a Shawn Kemp estando por aquí sin la actitud adecuada. Bueno, Alejandro, además ahí, hablando en tercera persona, también hay el ego saliendo a la luz y bueno, ya Sí, diciendo públicamente lo que sí. todos suponían, ¿no? Que le había molestado enormemente el tema del fichaje de McIlvaine. Sí, vamos a ver, por parte de lo que decía antes, por parte de la franquicia, poca vista, vamos a ver, en el sentido de que se puede entender que se haga una apuesta. Bueno, algo vieron en el jugador, era un jugador, Jim McIlvaine, que venía, bueno, de los Bullets, era un jugador muy secundario, había jugado poquito, pero bueno, pero vamos a ver, desde mi punto de vista puedo entender que ellos viesen algo más, venga, pues hacemos una apuesta, le damos un contrato, además de los que se daban en esa época, ¿no? Largo, 7 años, 33 kilos, tal, pero también tienes que ser consecuente y adelantarte, que para eso les están pagando pero que es que esto se puede extrapolar a hoy en día, pero bueno, estamos hablando de este caso. Tienes que ser consecuente de que si haces una apuesta tan importante salarialmente por un jugador muy poco conocido, tienes que mirar qué es lo que tienes tú en casa, qué contratos tienes, cómo estás pagando a tus estrellas. Y yo creo que esa reflexión la franquicia de los Sonics no la hicieron, porque si no hubiesen llegado a la conclusión de que tenían jugadores que estaban infrapagados, que si no hubiesen hecho este movimiento a lo mejor se podía haber alargado la cosa, ¿no? Porque bueno, si Soundken dice, pues bueno, soy el segundo jugador mejor pagado o el tercero del equipo, pues bueno, vale, no tengo con quién compararme. Pero si tú haces una apuesta tan cara por un jugador secundario que viene desde fuera, que además no tiene un rol de estrella ni de lejos, o sea, era un jugador muy desconocido, o prácticamente desconocido, excepto por el aficionado de Washington, pues yo creo que ahí se tenían que haber adelantado. Es decir, bueno, Kemp, vamos a traer a este jugador por estos millones, pero vamos a sentarnos y hablamos de tu contrato. Por eso creo que la franquicia erró. Y también es cierto que Soundken con estas declaraciones incendiarias nunca este tipo de declaraciones consiguen el efecto deseado, de que la franquicia se sienten contigo y te renegocie. Generalmente este tipo de declaraciones lo único que consiguen es crear malestar, porque también los otros compañeros del equipo empezaron a mirar a Kemp como, pues bueno, que pedigüeño. No creas una sensación, sobre todo cuando los haces de forma pública. No sé, yo creo que, insisto, se equivocaron ambas partes, la franquicia para mí sobre todo, pero Soundken no sé qué es que se le empezó a salir la cabeza, pero empezó a salir esa faceta suya que tenía oculta en los años buenos de los Sonics. Sí, suscribo todo lo que dices y un poco muestra de inmadurez de Ken, ¿no? De la gente que le aconsejaba de cómo llevar la situación y bueno, igual bueno, pues él pensaba que tenía más poder del que tenía en la franquicia, eso que deberían haberle consultado, pero el caso es que no lo hacen, llega tarde, empieza esta fase regular del curso 96-97 y lo cierto es que Seattle lo hace muy fuerte, dando la sensación de que no había pasado nada, que todo estaba muy tranquilo, hacen un 14-3 en noviembre. Kemp también parece que está centrado, pero va de más a menos en la temporada, porque hace un 21-11 con un 52% en tiros de campo antes del All-Star, pero solo 15 puntos y 8 rebotes y medio sin llegar al 50% tras ese partido de las estrellas. Empieza a llegar tarde a entrenamientos y a vuelos,
empieza a tener problemas con Karl, que de hecho le saca del quinteto titular durante 4 partidos como castigo por indisciplina. Hay rumores de que empieza a tener problemas serios con la bebida. Salen a la luz sus 7 hijos con 6 mujeres distintas. Estamos hablando de un chico que tenía 27 años. McIlvaine además está horrible, sin justificar ni de broma el contrato que había firmado, y claro, pues el vestuario se empieza a resquebrajar más y el equipo se empieza a venir abajo. Karl también estaba pensando en su renovación, quería que se le remunerara como lo que él creía que era, un entrenador absolutamente top de la NBA, pero nunca había conectado a nivel personal con Wally Walker, con el general manager que había en el equipo en esos momentos. No le tenían tan alta consideración. Seattle, a pesar de todo, acaba la fase regular de esta 96-97 con 57 victorias, aún entre los mejores del oeste, quedan segundos de la conferencia de hecho, empatados con Houston. Se enfrentan a los Phoenix Suns en primera ronda de playoffs, los ganan 3-2 y con un Shawn Kemp bastante entonado, 22 puntos, 14 rebotes. En la semifinal del oeste les esperaban los Rockets y ahí pues se acaba la temporada. Otra serie que se va a 7 partidos, 4-3 para Houston, un séptimo encuentro en el que Kemp se queda en 21 puntos y 10 rebotes, pero con un 7-16 en tiros de campo, y Alejandro McIlvaine y sus 3,3 millones de dólares ni siquiera juega un segundo. Sí, sí, sí. Bueno, pues más leña, ¿no? Para esa chimenea, ¿no? Que ya estaba en plena efervescencia, para esa caldera. Y bueno, no sé, un poquito, insisto, lo comentaba antes, que sí que es una apuesta, pero tampoco, yo no sé si fue una apuesta de las típicas apuestas que hacen los general managers, las oficinas, sin contar con el entrenador. A mí me da esa sensación. No he encontrado igual alguien que esté más metido. Yo buscando, no he encontrado ninguna referencia de Karl directa a McIlvaine. Parece que fue más de Wally Walker, pero no lo puedo asegurar. Sí, da esa sensación Entiendo por que lo Karl menos. tenía el suficiente poder como para decir algo, o sea, me cuesta creer que le dijeran, oye, te hemos fichado a este jugador. Otra cosa es que le dijeran, hemos empezado a hablar, lo tenemos enfilado, danos el visto bueno, ¿no? Entiendo que Karl ya tendría el suficiente poder como para poder vetar un fichaje. Sí, hombre, era un entrenador ya consolidado. Bueno, Claro. no lo sé, pero claro, yo me baso evidentemente en lo que lo utilizó. O puede ser que en ese momento también el mismo George Karl, bueno, le gustase lo poquito que se le vio en los Bullets, vamos, y dijese, bueno, pues venga, vamos a apostar por él, ¿no? Porque claro, tampoco el aspecto salarial un entrenador en principio tampoco se tiene que meter. Eso es una competencia, por así decirlo, de las Sí. oficinas. Pero sí que es cierto que después o no le gustó, o no le convenció, o no le encajó en su esquema, pero le fue utilizando de muy poquito a menos aún a lo largo de la temporada. Sí. Y además, pues llega la gran tormenta porque Kemp se queda a gusto tras esta derrota y casi sus primeras declaraciones son: nunca jamás volveré a vestir este uniforme. Ha sido todo tan negativo en esta ciudad los últimos 2 años que sería imposible para mí estar en esta situación otra vez. No voy a volver aquí a jugar otros 82 partidos en Seattle. Y es que pues la situación insostenible y sus deseos pues se cumplen. El 25 de septiembre del 97 es traspasado a los Cavaliers dentro de un intercambio a 3 bandas por el que llega Seattle Bean Baker para ocupar su plaza como ala pivot titular de los Sonics. Kemp consigue lo que quería, que era que su contrato se renegocie, como ya le permitían las leyes salariales de la NBA. Pasa de 3,3 millones a 8,6 al año y se convierte de hecho en el quinto jugador de la historia de la NBA en entrar en lo que entonces se llamó el club de los 100 millones. Antes habían estado ahí Juwan Howard, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal y Alonso Mourning, porque firma en esa nueva ampliación de contrato 7 años por 107 millones, Kemp, con los Cavs. Así que, pues, Alejandro, al final tenía lo que él creía que merecía, aunque la verdad es que nunca lo justificó a partir de entonces, ni con su juego ni con su actitud, porque empezó por sus problemas de peso en Cleveland y luego sus problemas con la droga y la bebida ya en Portland. Y bueno, cuando estamos grabando esto, hace relativamente poco ha vuelto a salir a la luz pública Shawn Kemp por un tiroteo en medio de la calle. Bueno, pues bastante inestable este chico ya desde ese momento y yendo a peor. Pues sí, y es que además a lo largo de toda la temporada
que es una cosa, ¿no?, que a mí siempre me llama mucho la atención, y es que para forzar la situación haces todo lo contrario que hay que hacer para ganarte un buen sueldo. Es decir, cualquiera de los que nos está Sí. ahora mismo escuchando, si quieres que tu empresa te deje fijo o negociar, vas a dar el 110%, ¿no? O debería ser así. Aquí parece que no, ¿no? Quiere una renegociación del contrato, quiere ganar más dinero, pues haces todo lo contrario. Escándalos en tu vida personal, con lo que comentabas, ¿no? De pues hijos con varias mujeres, llegas tarde a los entrenamientos, falta de profesionalidad, tu rendimiento va de más a menos, perdón, sobre todo a partir del All-Star. Es decir, todo lo contrario. Que lo que pasa, bueno, que es una manera de forzar lo que él quería, evidentemente, que era salir del equipo. Su paso después, por comentarlo brevemente, sí que es cierto que los números la acompañan las 2 primeras temporadas en los Cavaliers, más allá del tema del peso, pero después, ya a partir del tercer año después de su traspaso, la caída es abismal, o sea, tremendamente abismal. Y bueno, pues sí que es cierto que bueno, que a veces es una cosa que yo suelo comentar, y si me permites brevemente decir, que a veces Sí. los sueldos, las ampliaciones de contrato, muchas veces en la NBA, es una idea que tengo yo muy propia, no es tanto para premiar o para pagar, por así decirlo, a futuro, es decir, lo que vas a hacer en los próximos años, sino para premiar el recorrido anterior. Por ejemplo, lo vemos con Jordan. Para mí es uno de los mejores ejemplos. A Jordan se le da su último contrato, no tanto por lo que vas a aportar o por la trayectoria que ya le quedaba, sino por todo lo que has hecho en los últimos, prácticamente toda tu carrera en los Bulls, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos así, o de jugadores que con 34 años les dan unas millonadas y dicen, coño, ¿cómo se le puede dar? Por ejemplo, Chris Paul, por hablar de jugadores actuales. No Sí, sí, mires sí. solo el dinero o los años que le quedan de carrera a Chris Paul, sino mira todo lo que ha hecho en la NBA, ¿no? Es decir, que a veces este tipo de contratos también se hace un poquito para premiar, pues bueno, o para compensar lo que no han cobrado en los Sí. mejores años estos jugadores. Por lo menos, insisto, esto es una idea mía, una reflexión mía. Sí, yo lo creo también, un poco también, aunque no es el caso porque ha seguido rindiendo lo de Stephen Curry, ¿no? Que había estado mal pagado y por la lesión que tuvo y todo esto, y cuando pues, se le han dado los máximos, o a Klay Thompson, ¿no? Estando Efectivamente. lesionado y se les da, claro, y tú ahí estás diciendo, oye, has dado todo, eres histórico en la franquicia, pues un poco compensamos todo demostrándote lo que te valoramos, ¿no? Por lo que has hecho hasta Efectivamente. ahora, sabiendo que cuando tengas 38 años, pues no vas a justificar los 50 millones, no sé cuánto que estarás ganando en ese momento. Y aquí un poco lo mismo, pero quien se lo comía pues eran otros equipos, no Seattle. Y en los Sonics, pues ya rematando la temporada 97-98, el primero sin Kemp en 8 años, pero pareció en su momento que su marcha le sentó bien, porque la temporada anterior había sido muy difícil debido a ese comportamiento tan errático del jugador. Llegaba Vin Baker, que luego fue otro que también tuvo sus problemas con la bebida, pero que en esos momentos funcionó muy bien, y eso unido a que llegan también veteranos como Dale Ellis y Jerome Kersey, pues da una calma al vestuario que no habían tenido en un tiempo, y eso se transformó en una gran temporada regular, porque 61-21, tercera vez en la historia de la franquicia que se alcanzaban las 60 victorias, todas habían sido en los últimos 5 años, todas con George Karl al frente de la banda. En primera ronda, victoria trabajada ante los Timberwolves, 3-2, pero en semis del oeste, pues los Lakers casi los arrasan 4-1, después de ganar Seattle el primer partido 4 seguidos. Y además Peyton, Schrempf y Baker pues por debajo de sus posibilidades, y ya aquí pues se veía que había que dar un poco una vuelta a esto. Llega el lockout del verano del 98 y Wally Walker decide pues que se acababa la historia de George Karl en Seattle y que Paul Westhead sería su sustituto, el exentrenador de los Phoenix Suns. Carl y Walker, ya hemos dicho que no se llevaron bien, se cayeron mal desde el primer momento. Dijo George Karl, simplemente no nos gustábamos el uno al otro. Eso era un hecho. Y bueno, la cuerda se tensó mucho y al final se rompió tras esa derrota ante los Lakers. Dijo Wally Walker al anunciar la destitución de George Karl, creo que para que tengamos una oportunidad de ganar un título, el actual sistema, el actual estilo no va a lograr que lo hagamos. Karl se iba tras 6 temporadas y media en el banquillo de los Sonics con un balance de 384 victorias, 150 derrotas, casi un 72% de victorias en fase regular, y en playoffs con un 40-39, que era pues casi un 51%. Y entre la campaña 92-93 y la 97-98, en Seattle se alcanzaron al menos las 55 victorias
y fueron top 10 en defensa siempre. Son 59 victorias y media de promedio en temporada regular en ese periodo, de la 92-93 a la 97-98, y esto en un equipo pues marcado por esas personalidades que hemos visto, el juego del dúo Peyton-Kemp, y creciendo ahí el equipo con ellos, con sus altibajos, sus pinchazos, sus explosiones. Pues esto, ¿no? Lo que hemos visto, muy acorde todo a la personalidad de ambos jugadores, Alejandro, pero el legado de Karl, inmenso. Es que sí que es cierto, ¿no? Que falta la guinda del pastel, pero bueno, les vemos en unas finales de la NBA que no es poco enfrentándose de tú a tú, como mínimo en varios partidos ante los Bulls de Jordan, ganando 2 partidos. Voy a quedarme en lo importante, ganando 2 partidos a los Bulls de Jordan en unas finales, posiblemente uno de los, no sé si es el mejor de esos 6 títulos, pero casi. O posiblemente incluso para muchos los mejores Bulls. Entonces, bueno, es que poco más se puede pedir. Sí que es cierto que parece que, que es el típico equipo que rinde más en temporada regular que en playoffs. Seguramente faltó algo, ¿no?, en ese equipo. Y posiblemente ese algo haya que achacarlo, porque yo creo que los líderes es a quien tienen que ser los primeros responsables o asumir la responsabilidad. Yo creo que Gary Payton sobre todo Gary Payton, yo creo, ¿no?, que para mí era el líder. Yo creo que faltó algo en el equipo, Shawn Kemp también, en playoff, por lo que sea, no estuvieron a la altura en varias ocasiones, pero lo que decía al principio del programa, de lejos, de los mejores equipos, no sé si decirte de los 5, para mí, quizás de los 5 mejores equipos de todos los años 90 en la NBA, y George Karl, demostrando la categoría que tenía, un equipo muy compensado tanto en defensa, ha pasado a la historia como uno de los mejores equipos defensivos, pero también en el ataque estuvieron muy a la altura. Y quizás el punto negativo, pues esa gestión del vestuario no lo tuvo fácil, ¿eh? George Karl, la verdad que tuvo 2 huesos duros de roer, tanto Gary Payton como Shawn Kemp, no eran para nada fáciles, no eran para nada jugadores fáciles de entrenar ni en el trato personal, y a pesar de todo ello, pues ahí está, insisto, llegamos a unas finales de conferencia, unas finales de la NBA. Poco más se puede pedir a un equipo en los años 90, teniendo en cuenta que el techo lo marcaba uno de los mejores equipos de la historia. Sí, además, basado en los resultados de temporada regular, George Karl es claramente el entrenador más exitoso de esta franquicia. Gana más partidos y con mejor porcentaje que cualquier otro que haya pasado por allí. Y principalmente por sus años estos en los Sonics fue por lo que logró entrar en el Hall of Fame en 2022. El año pasado en el Hall of Fame de los entrenadores. Screm se va tras esa campaña 99-99, como decía Andrés Montes, la del lockout, y solo Peyton se mantuvo ahí como el último eslabón de esta época que hemos tratado de la franquicia. Permaneció en Seattle hasta que se marchó a Milwaukee en 2002, luego pues ya iría a Los Ángeles en 2003 en busca del anillo, que no lo conseguiría ahí, sino finalmente en Miami, ya con 37 años, en 2006, junto a Shaquille y a Dwayne Wade. Y vamos un poco pues cerrando con la opinión de George Karl sobre Shawn Kemp, eso dicho hace nada, que está en su libro. Probablemente sea el mejor jugador que he entrenado, por habilidades técnicas, atléticas, dureza, resistencia, cerebro. Le pondría siempre en lo alto de mi lista. Y sobre Gary Payton dijo: es un tipo extremadamente listo y un gran competidor, probablemente uno de los mejores competidores que he entrenado, y sobre todo lo definiría como un ganador. Me costó entenderlo y hallar la manera de poder utilizarlo para sacar el máximo partido de sus cualidades. Cuando lo supe y conectamos, siempre lo dio todo y fue el líder del equipo, que era un poco lo que tú decías, Alejandro, que este era el líder, aparte de por carácter y por juego, pues igual se llevaba más fotos Shawn Kemp por los mates, pero este era el líder. Y sobre los dos en general, dijo Karl, ambos jugaban como tiene que hacerse cuando había que hacerlo. No puedo decir que Gary y yo tuviéramos una gran relación algunas veces durante los entrenamientos. Algunas veces sus hábitos me volvían loco y Shawn tendía a llegar tarde a todos los lados. Esas son las pequeñas frustraciones del baloncesto, pero amo nuestro equipo de Seattle porque eran duros, jugaban duro, jugábamos con un concepto de equipo y ellos eran los líderes de aquello. Y luego dijo sobre el tema de los contratos de ambos jugadores, dijo Karl: Shawn y Gary querían los dos ser pagados como jugadores de primer nivel, más de lo que realmente eran quizá, pero al mismo tiempo tenían una gran lealtad a Seattle, lo que es un gran cumplido. No pasa muy a menudo que los jugadores tengan esa lealtad hacia una ciudad. Y George Karl, sobre su estancia en Seattle, escribió: creo que todos los equipos de la NBA tienen un proceso caótico de toma de decisiones que los lleva de un punto a otro.
Nuestro equipo en Seattle era emocional, no teníamos problemas en decirnos las cosas a la cara e intercambiar nuestras ideas y opiniones, y muchas veces tuvimos verdaderas confrontaciones a causa de eso. Echo la vista atrás y aunque entonces no lo pensaba, creo que fue muy divertido. Bueno, pues esto eran estos Sonics, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, está dicho todo de una manera muy... para quitar mucho hierro al asunto, ¿no? Pero Sí, habría lo, peleas, habría lo que dan los roces. años. Sí, efectivamente, después la memoria, los años también endulza un poquito las cosas, ¿no? Lo ves de otra perspectiva que no cuando está todo muy cerca o está muy, muy en caliente. Eran, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Personalidades muy fuertes, caracteres fuertes, muy competitivos también, como tiene que ser un equipo, ¿no? Que quiera aspirar a lo máximo. Y ese exceso de competitividad también pasó en los Bulls. O sea, todos los grandes equipos ha pasado esto. Pero quizás aquí, insisto, sobre todo Kem, ¿no? Quizás sí que Kem venía, pues bueno, sus orígenes, ¿no? También en su vida anterior a ser profesional, bueno, traía, como comentabas bien antes, ¿no? También incluso cómo ha sido su vida después de dejar el baloncesto profesional. Es que, bueno, se juntó un vestuario en general, que cuando tus dos principales estrellas son así, porque fíjate, Jordan y Pippen, que los hemos nombrado en este programa también varias veces, Jordan sabemos el carácter que tenía, pero Pippen, por lo menos mientras que jugó como profesional, está muy Sí, callado. O sea, supo morderse mucho la lengua. Después ha soltado todo lo que ha tenido que soltar. Pero sus años como profesional y como compañero de Jordan tuvo un perfil bajo. El problema es que en este equipo, en los Sonics, ninguno de las dos estrellas quería tener perfil bajo. Y eso, pues, bueno, provocas, y más a base si el entrenador también tiene carácter, pues provoca situaciones que como mínimo serían incómodas. sí, lo contamos también un poco en el programa que hicimos de Shaq y Penny, ¿no? Al final es complicado cuando hay dos jugadores que se enfrentan, ¿no? Y no queda claro cuál es el rol un poco. Aquí era más por el carácter de estos dos jugadores, pero es complicado y a veces explotan las cosas. Y, bueno, aquí duraron más, desde luego, que Shaq y Penny en Orlando, pero la cosa pues acabó como acabó. Y bueno, como conclusión, pues estos Sonics de los 90 han quedado eso como un equipo icónico, protagonizando una época que lo hemos dicho, el baloncesto ahí en Seattle estuvo más arriba que nunca en cuanto a popularidad. También la época pues marcada por esos fracasos que hemos visto, algún éxito también importante, como has dicho tú antes, Alejandro, una final de la NBA, finales de conferencia. Y también, bueno, fue un poco a partir de aquí se empezó a forjar la salida de la ciudad de la franquicia, eso es otra historia, pero ya cuando se descompuso un poco esto, pues ya empezaron ahí a oírse los rumores de salida de Seattle, problemas con el nuevo estadio y, bueno, un poco el principio del fin de los Seattle Supersonics. Un equipo, este que hemos visto de los 90 que cuando estaban en su mejor versión, pues eran a veces imparables, pero ya hemos visto que cuando no, pues daban unos petardazos tremendos, parecía, pues eso, que no había término medio, ¿no? Pues, marcado por el carácter de los protagonistas. No ganaron nunca un anillo, está claro, pero yo creo que no podemos negar que si hablamos de esa década de los 90, estos Sonics de Peyton, Kemp y George Karl se nos vienen a la cabeza casi de inmediato y por algo será un poco lo que decíamos antes, ¿no? Cuando un equipo gane o no se te viene a la cabeza, cuando haces un resumen de una época o algo así, pues es porque algo tenían y un poco es lo que hemos tratado de contar con este episodio, porque básicamente porque eran muy buenos, ¿eh? Que es que en las 6 temporadas de auge de este equipo, lo hemos comentado, fueron 4 veces el mejor equipo del oeste en fase regular, 2 veces finalistas de conferencia y una vez finalistas de la NBA. Y también fueron el primer número 1 en perder con un número 8 en primera ronda de los pertardazos, pero esto también es parte de la gracia de este equipo y de su leyenda, lo que hemos visto, ¿no? Un grupo peculiar, lleno de personalidades singulares, grandes egos, temperamentos explosivos, el entrenador, las estrellas y mucha calidad, tanto en la cancha como en el banquillo. Algunos dicen que eran un poco adelantados a su tiempo, ¿no? Porque no muchos equipos jugaban entonces como ellos, unos de 90 de defensa a muerte, juego al poste, posesiones largas. Los Sonics de Karl, al menos en temporada regular, intentaban no jugar realmente a eso, porque no tenían la referencia al poste y defendían mucho, pero a toda cancha, con cambios constantes de asignación. Siendo un equipo muy incómodo siempre para los rivales y que luego cuando podía corría y daba espectáculo, ¿no? Gracias a las acciones de Kate Peyton y Kemp, como hemos dicho, y todos esos highlights que hacían. Y
Claro, aquí se juntaron eso, un monstruo atlético de 208, como pocos se han visto, Sean Kemp, moviéndose como si fuera un alero, y luego un tipo pequeñín con pinta de gángster, con la boca torcida, estos que parecía que iba a sacar la pistola ahí en cualquier momento, como Gary Payton. Llegaron además a una época de cambio en la NBA, con la explosión un poco del baloncesto callejero, y ellos la representaron muy bien también en la época. Y quizá ahí, ¿no? Alejandro, con Iverson o el primer Chris Webber de los Fab Five ahí en Michigan, pues de los personajes más icónicos de este periodo en la liga, ¿no? Y de esa imagen un poco ligada al juego de la calle que se empezó a instaurar en el baloncesto en general. Sí, es que no sé, lo decía antes, para mí de los 5 mejores equipos posiblemente de los 90. Lo Sí. comentaba también al principio del programa, Gary Payton, un jugador, bueno, de los que protagonizaban portadas, ¿no? Lo ponía un poquito el ejemplo de la revista diciendo, no me acuerdo cuál era la Sí. XXL, mejor alguien de los que nos estaba oyendo incluso se puede acordar de esa portada que salía como agachado con una pelota con un balón, vamos, con una pelota de baloncesto, sujetándola apoyado en el suelo. O sea, era un jugador que era fuera, ¿no?, de los de Jordan, evidentemente de los grandes, era un habitual de verlo en los parques en España, sus camisetas de los Sonics, para empezar porque los Sí, Sonics cierto. tuvieron mucho tirón los Sonics aquí en España. Yo creo que posiblemente de los equipos fuera de Bulls y evidentemente las grandes franquicias de Nueva York y Los Ángeles, yo creo que de los equipos que más vendían fuera de Estados Unidos. Entonces, bueno, Gary Payton se convirtió evidentemente en una de las grandes estrellas y con razón, porque fue un equipo, insisto, muy pocos lograron, más allá de Rockets y de Utah Jazz, Rockets con los 2 títulos cuando Jordan se retira, y Utah Jazz por esos enfrentamientos tan icónicos, esas 2 finales consecutivas y bueno, todo lo que consiguieron. También Stockton y Malone, pero más allá de estos equipos, yo ya me pensaría Seattle Supersonics. Entonces, no sé, pues se merece que la gente que no les conozca vean partidos, conozcan a estos 2 grandes jugadores de los años 90. Y bueno, de los años 90, Gary Payton después consigue un titular en 2006 y está en el banquillo. Yo me acuerdo en las finales ante los Pistons, ¿no?, los Lakers, estaba Gary Payton. O sea que, bueno, es un jugador Sí. después que alarga un poquito más, ¿no? Pero vamos, sin duda, iconos de los años 90, iconos de la NBA y uno de los mejores equipos, sin duda, para mí, una de las mejores décadas de la NBA. Sí, es que sobre esto que hablábamos, lo dijo Peyton. Comentó, bueno, nosotros éramos jugadores de playground y éramos así, nunca tuvimos una correa que nos sujetase, ¿no? Hablando un poco de ese estilo que marcaban. La relación entre George Karl y esta parejita, Kemp y Peyton, pues ya hemos visto que estuvo lejos de ser idílica, pero los tres más o menos han coincidido con el tiempo en que, puesto todo lo bueno y lo malo en la balanza, las cosas entre ellos fueron bastante bien para lo que podría haber sido. Han reconocido que hubo gritos, peleas y alguna cosa peor, pero también bastante respeto, mucha pasión, ¿no?, que era lo que, por eso había estos gritos, y también entrega, ¿no?, por todas las partes, y por eso seguramente el legado que ha quedado pues ha sido mucho más positivo que negativo, lo que hemos hablado antes en la percepción general que tenemos todos. Claro, puede que a Peyton no le gustara mucho entrenar, que empezó a llegar a tarde muchas veces a los sitios, que tuviera una vida fuera de las canchas un poco disoluta, que es que el momento álgido ambos, pues claro, tampoco se perdieron ninguna fiesta que se celebrara en Seattle, pero un poco esa imperfección pues les hace incluso igual ser más recordados que si solo hubieran sido jugadores de baloncesto, porque al final eran casi unos personajes y por eso han trascendido, ¿no? A pesar de que los éxitos colectivos e incluso los individuales no fueran muchos, porque tampoco hubo mucho premio para ellos. No solo fueron Kemp y Peyton, aunque estos destacaron mucho, también estuvo por ahí Scrempf, ese capitán, ¿no?, que fue siempre Nate McMillan, Hersey Hawkins, Sam Perkins, ¿no?, muchos buenos jugadores que fueron pasando, que contribuyeron a que este equipo, pues eso, que fuera lo que hemos comentado, de los que se nos vienen a la mente cuando hablamos de los 90. Como curiosidad, lo leí y lo comprobé, no hay camisetas retiradas de ningún jugador de aquella época, salvo la de Nate McMillan, curiosamente. Sí están retiradas, además de la de Macmillan, las de Gus Williams, Nick Collison, Bill Russell, como en todos los equipos, Lenny Wilkens, Spencer Haywood, Fred Brown y Jack Sigma. Así que curioso, pero nadie se ha acordado de Kemp o Peyton, al parecer.
ni mientras siguieron en Seattle, ni luego al marchar a Oklahoma City. Bueno, a mí me parece raro, pero vamos, que no significa que no marcaran un hito en la historia de la franquicia. No sé, Alejandro, ¿no? A lo mejor cuando vuelvan los Sonics, que yo creo que volverán, alguien en Seattle arreglará esto, ¿no? Y alguna camiseta colgada ahora para estos dos jugadores. Claro, pero habrá que ver en qué situación vuelven, porque, no sé, bueno, ahora que has sacado un tema interesante, porque claro, aunque se creen una nueva franquicia en Seattle, aquí habría dos opciones. Una, que se cree desde cero, pero que se queden los derechos de los Seattle Supersonics en Oklahoma como heredero directo. Bueno, como heredero directo no. Me puede parecer complicado aquí en España entenderlo, pero es el mismo equipo. Otra cosa que ha cambiado de franquicia, pero es la misma, vamos a decirlo de otra manera, es la misma empresa que se marchó de Seattle a Oklahoma. Es decir, hay una continuidad histórica, pero otra cosa que ha sucedido, por ejemplo, el tema de Charlotte Hornets, en su momento cuando eran los Bobcats, se crean los Pelicans, etc. Otra cosa es que se cree una franquicia desde cero en Seattle y compren los derechos, digamos, de toda esa época de los años 90 a los 80 a los actuales Thunder, y entonces sí que puedan continuar, digamos, el legado histórico, y entonces sí tendría un sentido quizás el plantearse retirar la camiseta, a lo mejor, por ejemplo, a Gary Payton, que es quizás desde mi punto de vista, a lo mejor el que estaría un poquito más justificado, ¿no? Sobre todo estuvo más años, no se marcha de una manera tan ruidosa, pero bueno. Pero claro, digamos que hay estas dos coyunturas, porque si se crea una franquicia desde cero, sin hablar con los Thunder, incluso no sé si tendría incluso problemas en usar el nombre de Seattle Supersonics, porque imagino que esa marca registrada será propiedad de los actuales Thunder. No, parece que se lo quedaron, ¿eh? Cuando aquí estamos hablando sin tener a lo mejor se lo quedó la ciudad, puede ser, no lo sé. Creo que en el contrato un poco del traspaso, cuando hicieron el cambio, como fuera, el nombre de Seattle Supersonics se lo quedaron, y la posibilidad de en un futuro, o sea, está como acordado cuando la franquicia se fue ahí. Pero no sé si tanto como el asunto este del legado. Creo que fue una negociación, ahora que lo comentas, creo que fue una negociación con la ciudad, no con el ayuntamiento. Creo que el ayuntamiento claro. Sí que, vale, sí que es cierto, sí, que les dijo que para llevarse la franquicia se tenían que quedar el nombre, sí es cierto. Bueno, pues oye, no sé, veremos. Pero bueno, a ver. Sí, si empiezan en Las Vegas o en Seattle, la siguiente franquicia que dicen que habrá cuando se amplíe esto y se expanda ya, que no sé cuántos equipos va a haber al final, lo comprobaremos, pero aquí, pues eso, ¿no? Hemos hablado del equipo de los 90, que nos encantaba y que merecía, ¿no, Alejandro, el dedicarle aquí un especial de los nuestros en Back to Back. Sin duda, si se habla de la NBA de los 90, hay que hablar de Seattle Supersonics y hay que hablar de Gary Payton y de Shawn Kemp, sin duda. Ese es el mejor resumen que se puede hacer. No, esperemos eso, que a la gente le haya gustado y que den likes y estas cosas y nada, que somos aquí ya, ¿cuántos somos ya en Back to Back? Colaborando de una otra manera. Sí, pues contando pues la gente que tiene sus podcasts de equipos, vosotros, Javier Molero, que de vez en cuando le puede su agenda, graba el programa de sobre J-League, sobre todo, que dentro de poquito a ver si puede sacar uno, pues 21, 22 programas aproximadamente. No está mal, no está mal. Maravilla. Sí, ya más que la parrilla de Telecinco. Trabaja. Tienes para publicar a diario, prácticamente. Sí. Da para ello. Nosotros encantados de estar aquí y esto, esperemos que a la gente le haya gustado, que no hayan echado mucho de menos a Manuel. Lo habrán echado de menos, pero bueno, lo que hay. No siempre se puede tener esa voz de gorrión de las ondas que tiene. Han tenido que aguantarse conmigo y como siempre un placer estar aquí, Alejandro. Lo mismo. Y nada, pues próximamente nos veremos por aquí de nuevo. Por supuesto, a disfrutar todos, tú por supuesto, y la gente que nos está escuchando de Semana Santa, que tengan cuidado con el coche si salen, y nada, y a la vuelta de vacaciones, pues bueno, pues aquí estaremos de nuevo. Por supuesto que sí. Un abrazo grande, hasta luego. Otro.